Entró a la casa y encontró a su hijo hurgando en la basura. Cuando descubrió el motivo, sintió que el piso desaparecía bajo sus pies, y ni se imaginaba que lo peor aún estaba por venir. El sonido de la puerta automática del garaje bajando hizo que todo pareciera en calma en la casa. Era una tarde común. Nada indicaba que algo iba a romperle el alma. Esteban acababa de regresar del club con Karina, cansado, pero tranquilo. Le gustaba esa rutina sin caos, sin gritos, sin hospitales. Era lo que necesitaba después de lo que pasó hace 2 años. Entró dejando las llaves sobre la barra de la cocina y se soltó el cuello de la camisa. Iba a llamar a su hijo, pero lo primero que notó fue el silencio. Un silencio raro, como hueco, como si faltara algo. Caminó por la casa sin apurarse, pensando que tal vez Emiliano estaría en su cuarto o con su niñera, pero al pasar por el patio trasero se detuvo en seco. Lo que vio, no lo podía creer. Allí, junto a los botes de basura, estaba Emiliano, su hijo de 8 años, con las rodillas en el suelo, revolviendo entre las bolsas como si buscara un tesoro. Esteban se quedó quieto, confundido, sintiendo una mezcla rara entre enojo, preocupación y algo que no sabía nombrar. Se acercó con paso firme, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, levantó la voz. «¿Qué haces ahí, Emiliano? ¿Por qué estás hurgando en la basura?» El niño levantó la cabeza despacio. Tenía el rostro manchado, las manos sucias y los ojos llenos de lágrimas. No dijo nada, solo abrió su mano derecha y le mostró algo. Esteban se acercó un poco más. Era una foto, una vieja fotografía doblada en la esquina, con marcas de haber estado arrugada. La tomó entre sus dedos y sintió un golpe en el pecho. Era ella, era Mariana, su esposa, la madre de Emiliano. Estaba sonriendo en la imagen, con ese vestido azul que tanto le gustaba. Esteban sintió que algo se rompía por dentro. Tragó saliva. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó sin levantar la voz. Emiliano lo miró directo a los ojos. «En la basura, papá». Iba a tirarse. Esteban no supo qué decir. Se quedó mudo. El niño volvió a bajar la cabeza. No quería que se tirara. «No quiero que se olvide». La foto temblaba en las manos del padre. Se agachó junto a él, sin saber si abrazarlo o pedirle perdón. «¿Quién la tiró?», preguntó en voz baja. Emiliano tardó en contestar. Fue Karina. Dijo que ya era tiempo de limpiar cosas viejas. Esteban sintió un frío en la espalda. Lo supo de inmediato. No era un accidente. Karina había estado haciendo limpieza en el estudio esa mañana. Había dicho que algunas cajas estorbaban, que iban a modernizar la casa, pero nunca pensó que se atreviera a tocar cosas de Mariana. Se quedó ahí, arrodillado junto a su hijo, sin poder mirar a ningún lado. La foto seguía en sus manos, y el niño seguía llorando, bajito, casi sin moverse. «Papá, no la tires, por favor». «No la voy a tirar, hijo. Te lo prometo. La voy a guardar contigo». Emiliano lo miró con los ojos rojos. «Entonces, ¿por qué Karina dice que ya no debemos hablar de mi mamá?». Esteban apretó los dientes. No sabía cómo explicarle que Karina pensaba distinto, que para ella el pasado debía quedarse donde estaba. Pero ese momento no era para discursos. Solo lo abrazó fuerte. Lo abrazó como no lo hacía desde hace meses. Tenía un nudo en la garganta, y esta vez no lo pudo tragar. Pensó en todo lo que había pasado, en las noches de hospital, en la última vez que Mariana le sonrió, en la promesa que le hizo frente a la cama, cuando ya no podía hablar. «Cuida de nuestro hijo, no lo dejes solo, hazlo feliz». Y ahora estaba ahí, con su hijo llorando junto a un bote de basura, rescatando una foto como si fuera oro. ¿Qué estaba haciendo con su vida? ¿En qué momento se desconectó tanto de Emiliano? Se sentía sucio, como si hubiera fallado de la peor manera. Se quedó un rato largo así, hasta que escuchó pasos. Era Karina, con sus tacones sonando sobre la terraza. «¿Qué están haciendo ahí afuera?», preguntó sin mucho interés. Esteban no respondió. Se paró despacio, tomó a Emiliano de la mano y lo metió en la casa. Karina lo siguió. «¿Qué pasa? ¿Por qué esa cara?». Él no contestó. Se fue directo al estudio. Abrió una de las cajas y comenzó a sacar todo. Fotos, cartas, dibujos, recuerdos. Todo lo que había pertenecido a Mariana. Lo colocó en una caja nueva, limpia, y la llevó al cuarto de Emiliano. «Aquí están todas las cosas de tu mamá. Nadie las va a tocar. ¿Entendido?». El niño asintió sin decir palabra. Karina los miraba desde la puerta, molesta, pero sin hablar. Esteban no la miró ni una sola vez. Solo se quedó sentado junto a su hijo, viendo la foto. El corazón le latía como si acabara de correr una maratón. Sentía rabia, tristeza, culpa, todo junto.
Esa noche no habló con Karina. Cenaron en silencio. Emiliano se durmió con la caja al lado de su cama, abrazado a una de las camisetas viejas de Mariana. Esteban no pudo dormir. Se quedó viendo el techo, pensando en todo, pensando en cómo había dejado que alguien borrara a la mujer que le dio a su hijo, pensando en Karina, pensando en lo que había empezado a cambiar desde hacía meses y que ahora ya no podía ignorar. Esteban se levantó al día siguiente con la cabeza hecha un caos. No había dormido nada. Había dado vueltas en la cama, intentando entender cómo se le fue de las manos todo. Miró hacia su derecha, donde dormía Karina, de espaldas, como si nada hubiera pasado. Sintió un hueco en el estómago. Se levantó sin hacer ruido, bajó las escaleras y se fue directo a la cocina. Encendió la cafetera y se quedó viendo cómo caía el café. Su mirada se perdió en un punto fijo de la encimera, pero su mente estaba en otro lado. Cada rincón de esa casa tenía algo de Mariana. Aunque hubiera pintado las paredes, aunque hubieran cambiado los muebles, aunque Karina hubiera intentado modernizarlo todo, la presencia de Mariana seguía ahí, en las escaleras, donde Emiliano aprendió a subir gateando, en el pasillo, donde Mariana colgaba los dibujos que el niño traía del kinder, en el estudio, donde Mariana pasaba horas leyendo mientras él trabajaba. Cerró los ojos. Las imágenes volvieron con fuerza. Mariana sentada en el sofá con una cobija en las piernas, viendo una serie vieja. Mariana con un gorro de lana porque el tratamiento le había quitado el cabello. Mariana sonriendo, aunque el dolor ya no la dejaba dormir bien. No había día que no la recordara, pero lo escondía. Había aprendido a tragarse todo, a seguir como si la herida no sangrara. Y en esa rutina hueca, conoció a Karina. Fue rápido, demasiado rápido, pensó ahora. Karina apareció como una chispa de vida. Se reía fuerte, hablaba sin filtros, se movía como si el mundo fuera suyo. Esteban pensó que eso era justo lo que necesitaba, alguien que lo sacara de la oscuridad. Y por un tiempo funcionó. Se sintió vivo otra vez. Salidas, cenas, viajes, fotos en la playa. Pero ahora, después de lo que pasó con Emiliano, empezaba a ver todo con otros ojos. ¿Realmente había sanado? ¿O solo había metido el dolor en un cajón y se había distraído con algo brillante? Dio un sorbo al café y sintió el sabor amargo. Se lo merecía. Subió al cuarto de su hijo y lo encontró despierto, sentado en la cama, con la caja abierta frente a él. Tenía en las manos una pulsera de hilos que Mariana solía usar. Esteban se sentó a su lado sin decir nada. El niño hablaba bajito. ¿Te acuerdas cuando fuimos al parque y mamá me dejó comer helado antes de la comida? Esteban asintió. Sí, fue un día de mucho sol. Ella se enojó contigo porque tú dijiste que no era buena idea, pero al final todos comimos helado. Y luego se nos cayó el cono y nos reímos un montón. Emiliano sonrió, pero se le aguaron los ojos. Yo me acuerdo de muchas cosas, papá, pero siento que si no las hablo, se me van a borrar. Esteban le revolvió el cabello con ternura. No se te van a borrar, hijo. Puedes hablar de tu mamá siempre que quieras, aunque a Karina no le guste, preguntó el niño con miedo. Esteban se quedó callado. No supo qué contestar. Era verdad. Karina evitaba el tema. Siempre decía que vivir en el pasado solo traía tristeza, que lo mejor era mirar hacia adelante. Pero eso no aplicaba para Emiliano. Él necesitaba hablar, recordar, sentir que su mamá no era un fantasma escondido entre cajas. Bajaron juntos a desayunar. Karina ya estaba en la cocina revisando su celular y comiendo fruta. Los miró de reojo. ¿Van a querer algo?, preguntó sin mucho interés. Esteban respondió con un tono seco. Ya comemos algo nosotros. Karina levantó una ceja pero no dijo nada. Mientras Emiliano servía cereal, Esteban la observó. Estaba arreglada como si fuera a una sesión de fotos. Siempre estaba impecable, como si la casa fuera una vitrina. Mariana, en cambio, solía andar en pijama hasta las 11, con el cabello recogido y los pies descalzos. Pero su sonrisa llenaba la cocina más que cualquier decoración. Karina se fue poco después, diciendo que tenía que verse con unas amigas para planear un viaje. Esteban asintió sin levantar la mirada. Apenas se cerró la puerta, fue al cuarto donde Mariana guardaba sus cosas. No lo había tocado desde que ella murió. Estaba oscuro, con un olor a cerrado. Abrió la ventana y se quedó ahí un rato. Todo estaba como lo habían dejado. Libros, cajas, libretas. Abrió un cajón y encontró una agenda vieja. Empezó a leer. Notas pequeñas, cosas del día a día, listas del súper, citas médicas, dibujos de Emiliano pegados con cinta. En una hoja había una nota que lo quebró. Si un día ya no estoy,
Quiero que Esteban y Emiliano se cuiden mutuamente. No sé si voy a poder verlos crecer juntos, pero ojalá él sepa cuánto lo amé. Esteban dejó caer la libreta sobre sus piernas. Sentía un nudo en el estómago. Esa mujer había sido todo para él, y en su intento por seguir adelante, estaba fallando en lo más importante: cuidar al niño que le dejó. Pasó el resto de la tarde con Emiliano. Salieron a caminar, fueron por un helado, hablaron de cosas simples, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba donde debía estar. No con Karina, no en cenas de lujo, no en reuniones llenas de gente falsa, sino ahí, al lado de su hijo, intentando reparar lo que se había roto. Cuando volvieron, Karina ya estaba en casa. Lo recibió con una sonrisa. ¿Se divirtieron?, preguntó mientras dejaba su bolso en la mesa. Bastante, respondió Esteban sin mucho entusiasmo. Karina lo miró con ojos curiosos. ¿Pasa algo?, preguntó. Él la miró directo. Sí, pasa algo, pero no ahora. Ella frunció el ceño. ¿Por qué hablas así? Porque estoy empezando a ver cosas que no veía. Karina no respondió. Solo lo miró con esa cara que ponía cuando las cosas no salían como ella quería. Esteban subió con Emiliano y lo ayudó a bañarse. Luego se sentó en el sillón de su cuarto mientras el niño se dormía. Lo miraba respirar y pensaba en Mariana, en todo lo que vivieron, en lo que habían construido, en lo que habían perdido. Esa noche, antes de dormir, abrió una carpeta vieja en su computadora. Tenía cientos de fotos guardadas ahí. Mariana en la playa, Mariana embarazada, Mariana con Emiliano en brazos, Esteban frente al espejo en el hospital, con los ojos llorosos, Mariana dormida, débil, con una sonrisa chiquita. Se quedó viendo esas imágenes hasta que el reloj marcó las 3 de la mañana. El corazón le dolía, el alma también, y por primera vez en mucho tiempo, no quiso huir de ese dolor. Quiso sentirlo, porque era real, porque era suyo, porque había cosas que no se podían enterrar. Karina se miraba al espejo grande del vestidor mientras se probaba un vestido nuevo que le había llegado esa mañana. Le gustaba cómo se le ajustaba a la cintura. Sonrió. Se veía bien, se veía joven. Daba la imagen perfecta de una mujer segura, elegante, moderna, justo lo que Esteban necesitaba después de esa etapa triste con su esposa enferma. Eso pensaba ella. Para Karina, todo lo que había antes de su llegada a esa casa era parte de un capítulo cerrado. Y sinceramente, le molestaba que todavía hubiera fotos, cajas y recuerdos de Mariana por todos lados. Ya habían pasado 2 años. Era más que suficiente. Aunque nunca lo decía directamente, a veces soltaba comentarios, como cuando veía una foto vieja de Mariana con el niño en la sala y decía con voz fingida: «Deberíamos renovar esta parte de la casa. Se ve tan antigua». O cuando Esteban nombraba a Mariana sin querer y Karina desviaba la conversación como si nada. Esa mañana, mientras tomaban café, Karina intentó una vez más hablar del tema. Esteban apenas había dormido. Tenía los ojos cansados, pero ella no parecía notarlo. Se sentó frente a él con una sonrisa forzada. «Oye, estuve pensando, ya que vamos a hacer cambios en el estudio, podríamos sacar esas cajas. ¿No crees?». Esteban no respondió de inmediato. Le dio otro trago a su café. «No vamos a mover nada, Karina». Ella parpadeó, confundida. «¿Cómo que no? Ya habíamos hablado de redecorar, poner algo más moderno, algo que le dé vida al lugar». El tono de Esteban fue claro. «Lo que hay ahí se queda. Es de Mariana, es de Emiliano, y no se toca». Karina dejó la taza sobre la mesa más fuerte de lo normal. Se quedó mirándolo con cara de: «¿Y eso qué tiene que ver conmigo?». «Pues sí, pero tú también tienes que seguir adelante. No puedes vivir rodeado de cosas viejas». Esteban se levantó sin contestar. Estaba empezando a ver con otros ojos todo lo que antes ignoraba. Karina era linda, sí. Sexy, sí. Divertida en las fiestas, sí. Pero, ¿era la mujer con la que quería criar a su hijo? ¿Era la persona que él necesitaba ahora? Bajó al estudio y se encerró sin decir más. Karina lo siguió con la mirada, pero no insistió. No estaba acostumbrada a que le dijeran que no. Pasaron las horas y Karina salió de la casa. Se arregló como si fuera a una pasarela. Tacones altos, blusa corta, labios rojos. Cuando se despidió de Esteban, él solo levantó la vista y asintió. Emiliano estaba en el sillón viendo una película. Karina se acercó a él, le dio un beso en la frente sin mucho cariño y le dijo: «Pórtate bien, ¿eh?». El niño apenas volteó a verla. Karina no lo notó o no le importó. Cerró la puerta y se fue. En el auto, bajó el espejo del parasol y se retocó el maquillaje. Le mandó un mensaje a alguien: «Voy en camino». Luego encendió la música y sonrió. En la casa, Esteban volvió a subir al cuarto de Emiliano.
Lo encontró dormido en el sillón con el control remoto en la mano. Se le quedó viendo un rato. Se notaba que el niño había llorado. Tenía los ojos hinchados. Lo cargó con cuidado y lo llevó a su cama. Lo arropó y le acarició el cabello. Pensaba en Mariana otra vez, en cómo ella siempre sabía cuándo el niño estaba triste, aunque no dijera nada. Karina, en cambio, ni siquiera lo notaba, solo lo veía como parte del paquete. Más tarde, Esteban se sirvió un whisky y se sentó en la terraza. Encendió un cigarro, algo que no hacía desde hace años. Tenía la mente llena de cosas. Karina no había hecho nada grave todavía, pero todo en ella empezaba a hacer ruido. Su forma de hablar, la manera en que evitaba al niño, esa urgencia de desaparecer todo lo que tuviera que ver con Mariana, como si ella fuera una sombra que le molestaba. De repente, su celular vibró. Era Julián, su mejor amigo, el de toda la vida, el que había estado con él en el hospital cuando Mariana se fue, el que lo ayudó con la empresa cuando él estaba destrozado, el que conocía todo. Julián le preguntaba si podían verse al día siguiente. Esteban respondió que sí, sin pensarlo mucho. Le haría bien hablar con alguien que no fuera parte de este lío, alguien que le dijera la verdad aunque doliera. Esa noche, Karina volvió cerca de la medianoche. Traía otra ropa, el cabello recogido y un perfume distinto al que se puso al salir. Esteban la estaba esperando en la sala, sin decir una palabra. Ella entró como si nada. «Hola, amor, ¿qué haces despierto?» Él solo la miró. Nada, pensando. Ella se acercó y se sentó en sus piernas, intentando ser coqueta. Él no respondió al juego. Ella se alejó. ¿Otra vez con esa cara larga? Esteban respiró hondo. ¿Dónde estuviste? Karina se puso a la defensiva. Ya te dije que fui con mis amigas. Te mandé mensajes, ¿no los viste? Esteban asintió. Sí, los vi. Pero eso no me dice mucho. Karina cruzó los brazos. ¿Ahora me vas a vigilar o qué? Esteban se puso de pie. Estoy cansado. Me voy a dormir. Subió sin decir más. Karina se quedó abajo, molesta, murmurando cosas que él ya no quiso oír. En el cuarto, Esteban abrió el cajón donde Mariana solía guardar sus cremas. Aún había una que nadie se atrevió a tirar. La tomó entre las manos y la olió. El aroma lo llevó directo a una noche en que Mariana se puso esa misma crema antes de acostarse. Le dijo, ¿te imaginas si un día yo no estoy? Él se rió en ese momento. Le dijo que no dijera tonterías. Ella solo lo miró, seria. Cuida a Emiliano. Aunque un día no me veas, voy a estar ahí. Las palabras le retumbaron en la cabeza, y ahora más que nunca, entendía lo que quería decir. Karina no era mala persona, pero tampoco era la indicada. No para él, no para su hijo. Y aunque todavía no lo sabía, lo que venía después iba a ser mucho peor, porque en medio de todo eso, había algo más, algo que se movía por detrás, algo que Karina no quería que él descubriera. Esa mañana empezó como cualquier otra. El sol entraba por las ventanas del cuarto de Esteban, pero él seguía dormido. Karina ya estaba despierta desde hacía rato, maquillándose frente al espejo con música suave en el fondo. En la habitación de al lado, Emiliano se había despertado solo. Se quedó en la cama mirando al techo durante varios minutos, esperando escuchar la voz de su papá. Nada. Esperó otro poco, pero seguía sin oír pasos en el pasillo, ni alguien bajando las escaleras, ni el olor a hotcakes que solía llenar la casa en las mañanas especiales. Se levantó, se puso su pantalón de mezclilla favorito y una camiseta con un dibujo que él mismo había pintado en la escuela. Se miró al espejo, se peinó con las manos y bajó. En la cocina, la niñera le preparaba cereal. Ella lo saludó como todos los días. «Buenos días, Emi. ¿Dormiste bien?» Emiliano solo asintió. No dijo nada. Miró la mesa vacía. No había globos, no había pastel, no había regalos, nada. La niñera tampoco dijo nada más. Solo sirvió el cereal y siguió revisando su celular. Él se sentó, comió despacio y trató de convencerse de que tal vez su papá estaba preparando algo en secreto. Tal vez todos fingían que se habían olvidado. Tal vez habría una sorpresa más tarde. Pasó una hora, luego otra. Esteban seguía sin bajar. En ese momento, estaba terminando de alistarse porque tenía un viaje corto con Karina, un evento de negocios que ella le había insistido que no podía perderse. Se trataba de una reunión con empresarios de bienes raíces en Valle de Bravo. Nada urgente, pero Karina lo había convencido de que sería bueno para despejarse. Esteban no lo pensó mucho. En su mente, ese día no tenía nada especial. No lo registró. No hizo clic. No recordó que era 8 de julio.
El cumpleaños de su hijo. Bajaron con maletas, sin apuro. Emiliano los vio desde la sala. Esteban se acercó, le dio un beso en la cabeza y le dijo: «Pórtate bien, campeón. Vuelvo mañana en la noche». Karina agitó los dedos en un saludo seco y sonrió. «Chao, Emi». El niño no contestó, solo los miró irse. La puerta se cerró. El motor del coche se encendió. Se fueron. Emiliano se quedó ahí, quieto, viendo cómo desaparecían por la ventana. Luego caminó despacio hasta la cocina y le preguntó a la niñera: «¿No sabían que hoy es mi cumpleaños?». Ella se quedó helada. Se le cayó el celular. Se le borró la sonrisa. «Ay, mi amor, yo pensé que lo iban a celebrar en la noche. Lo siento». El niño no lloró, no hizo berrinche. Solo bajó la mirada y se fue a su cuarto. Cerró la puerta. Se sentó en el suelo junto a la caja de cosas de su mamá y sacó la foto que había rescatado de la basura. La puso frente a él y se quedó mirándola en silencio. Pasó la tarde encerrado. La niñera le tocó la puerta varias veces, pero él no abrió. Le dejó comida fuera, que nunca tocó. Al anochecer, se acostó sin cenar, con la caja al lado. Abrazó una camiseta vieja de su mamá y se quedó dormido con los ojos abiertos. Al día siguiente, Esteban y Karina regresaron. Ella estaba de buen humor. El evento había sido todo un éxito. Habían tomado fotos, conocido gente, bebido vino caro, dormido en una cabaña lujosa. Esteban venía relajado, pero algo lo incomodaba. Sentía una pesadez rara en el pecho, como si hubiera dejado algo pendiente. Cuando entraron a la casa, Emiliano estaba en la sala viendo televisión. No los miró, no dijo nada. Esteban lo saludó con una palmada en la cabeza. «¿Cómo estás, campeón? ¿Qué hiciste ayer?» El niño apagó la tele. Nada. Esteban lo notó apagado. Lo miró de frente y le preguntó si estaba bien. Emiliano solo respondió con una pregunta. «¿Qué día fue ayer, papá?» Esteban frunció el ceño. «¿Cómo? ¿Qué día fue?» El padre pensó un segundo. 8 de julio, dijo sin pensar demasiado. Y entonces se le fue el color del rostro. Sintió un vacío en el estómago. 8 de julio, el cumpleaños de Emiliano. Karina estaba en la cocina, sirviéndose un jugo, sin enterarse de nada. Esteban se sentó de golpe junto a su hijo. «Hijo, perdóname. Perdóname, por favor. Se me fue completamente. Te juro que no fue intencional». Emiliano no lloró. Solo lo miró con los ojos llenos de tristeza. «No me importa que no haya pastel, papá. Solo quería que te acordaras». Esteban lo abrazó con fuerza, pero el niño no respondió al abrazo. Estaba rígido, frío. Era la primera vez que lo sentía tan distante. Esa noche, Esteban preparó una cena especial. Llamó a una pastelería para que le hicieran un pastel con el dibujo que Emiliano había hecho en la escuela. Pidió globos, decoró la sala, intentó hacer lo imposible por arreglar el desastre. Karina miraba todo desde el comedor. Esteban la escuchó decir en voz baja, casi burlándose: «A veces exageras demasiado con el drama». Esteban la miró fijo. «¿Cómo dijiste?» Ella sonrió como si no hubiera dicho nada. «Nada, amor. Solo que el niño está bien. A esa edad se les olvida todo». Esteban se acercó con el rostro serio. «No se le va a olvidar esto nunca». Karina levantó las cejas. «O sea, ¿ahora yo tengo la culpa? No te metas en esto, Karina. Este error fue mío, pero no lo voy a repetir». Él salió del comedor, respirando hondo. Le dolía, mucho. Le dolía saber que había fallado de la peor manera. Esa noche, Emiliano sopló las velas sin emoción. Esteban le cantó las mañanitas, le dio regalos, le pidió perdón una y otra vez. El niño sonrió un poco, pero se notaba que algo se había roto. Después de acostarlo, Esteban volvió a la sala. Karina estaba con una copa de vino en la mano. Se miraron en silencio. Esteban rompió la tensión. «Mira, no quiero pelear, pero necesito que entiendas algo. Emiliano es mi prioridad. Y si eso no te parece, mejor hablemos claro». Karina rió con sarcasmo. «¿Me estás amenazando? Te estoy diciendo lo que es». Karina se cruzó de brazos. «Bueno, ¿qué quieres que te diga? No soy su mamá. No esperes que actúe como si lo fuera». Esteban sintió que esas palabras le cortaban el aire. «Lo sé, Karina, y él también lo sabe. Pero no por eso lo vas a tratar como si fuera invisible». Karina se levantó y se fue al cuarto sin decir más. Esa noche, Esteban durmió en el sillón, cerró los ojos, pero no pudo descansar. Lo único que veía era el rostro de Emiliano preguntando qué día había sido ayer. Se juró que no volvería a pasar. Se juró que por encima de todo, iba a recuperar a su hijo. Porque en esa casa podían faltar muchas cosas,
pero el amor de un padre no iba a ser una de ellas. La mañana estaba nublada cuando Julián llegó a la casa. Esteban ya lo esperaba en la terraza del jardín, con 2 tazas de café sobre la mesa. Había pasado la noche dándole vueltas a todo, no solo al olvido del cumpleaños de Emiliano, sino también a la incomodidad que sentía cada vez que Karina estaba cerca. Necesitaba hablar con alguien que lo conociera de verdad. Julián era su mejor amigo desde los tiempos de la universidad. Habían estudiado juntos, viajado juntos, vivido 1000 cosas juntos. Mariana lo conocía desde antes que Esteban fuera su novio. Siempre estuvo ahí, incluso en los peores momentos. Cuando Mariana enfermó, Julián no se despegó. Fue él que se hizo cargo de la empresa cuando Esteban tuvo que dejar todo por el hospital. Fue quien llevó a Emiliano a la escuela cuando las cosas se complicaban. Fue el que lo abrazó el día del entierro, cuando Esteban no podía ni respirar. Por eso le costaba tanto lo que sentía ahora. Una especie de distancia rara, algo que no podía explicar, pero que estaba ahí. Julián se sentó y le dio un trago al café. Se miraron en silencio unos segundos. «¿Cómo estás?», preguntó con tono sincero. Esteban suspiró. «Mal. Me siento como un idiota. Me olvidé del cumpleaños de Emiliano». Julián levantó las cejas. «¿Neta?». Esteban asintió. «Me fui con Karina a una reunión en Valle de Bravo. Ni se me cruzó por la cabeza». Julián hizo una mueca. «¿Y Karina tampoco se acordó?». «Ni palabra. El niño nos vio salir sin decir nada. Cuando regresé, me lo preguntó directo. «¿Qué día fue ayer, papá?». Julián bajó la mirada. Eso le debió doler mucho. Lo partió. Esteban sintió el nudo en la garganta otra vez. «Me sentí el peor padre del mundo. Y lo peor es que no sé si lo estoy perdiendo». Julián se quedó callado. Tomó otro sorbo de café y lo dejó en la mesa. «Mira, Esteban, desde que murió Mariana, tú cambiaste. Cerraste todo. Te alejaste del mundo. Y lo entiendo. Te juro que sí. Pero Karina, no sé si es la persona que te va a ayudar a volver». Esteban levantó la vista. «¿Por qué dices eso? ¿Te ha dicho algo?». Julián negó con la cabeza. «No, pero la forma en que se mueve en esta casa, cómo trata a Emiliano, se nota que no conecta. Parece que todo le estorba, como si estuviera aquí por otra cosa». Esteban no dijo nada. Se quedó pensando en lo que él mismo había sentido desde hace días. Cambió de tema. «¿Tú cómo estás? ¿Qué hay de tu vida?». Julián hizo una sonrisa leve. «Igual que siempre, solo que ahora trabajo el triple porque tú ya no estás tan metido». Esteban rió por primera vez en días. «Perdón por eso». Julián le puso una mano en el hombro. «No te estoy reclamando. Te lo digo porque también te extraño, güey. Eras el más necio, el más trabajador. Ahora te veo y no sé en qué mundo andas». Esteban asintió. «Estoy tratando de salir, pero es difícil». Julián se puso serio. «Si de verdad quieres salir, empieza por tu casa, por tu hijo. Él es el único que no se va a ir. Todo lo demás puede cambiar». Las palabras lo golpearon fuerte. Lo supo en ese momento. Su prioridad estaba frente a él, durmiendo cada noche a pocos metros, esperándolo cada mañana, mirándolo con ojos llenos de preguntas. El niño, su niño, Emiliano. Karina bajó un rato después. Iba en pants deportivos ajustados y una blusa corta. Saludó a Julián con un beso en la mejilla que duró medio segundo más de lo normal. Julián no lo notó, o fingió no notarlo. Esteban sí. Se le clavó en el pecho como una espina. Karina se sentó junto a ellos y se estiró los brazos con flojera. ¿Y ustedes qué? ¿Hablando de negocios o de dramas? Esteban no respondió. Julián hizo una sonrisa incómoda. De la vida, nada más. Karina miró a Julián con ojos brillantes. ¿No quieres quedarte a comer? Puedo preparar algo rico. Julián dudó. Esteban se adelantó. Tiene que irse. Solo pasó a dejar unos papeles. Julián lo miró. Sí, ya me voy. Solo quería verte un rato. Karina se levantó y se acercó a él. Lo abrazó como si fueran más que amigos. Esteban lo vio todo. Cada detalle. Julián palmeó la espalda de Karina y se alejó con rapidez. «Nos vemos», dijo, y salió por la puerta trasera. Esteban se quedó con la taza vacía en la mano. Karina se dio la vuelta como si nada. «Voy a bañarme. ¿Quieres entrar conmigo?». Esteban la miró sin emoción. «No». Ella sonrió con ironía. «Qué seco estás últimamente. Te estás volviendo viejo». Subió las escaleras moviendo las caderas, segura de sí misma. Esteban se quedó ahí, solo, mirando la puerta por donde había salido su amigo. Un amigo que ahora no sabía si conocía de verdad. El resto del día pasó lento. Emiliano jugaba en su cuarto, callado. Esteban lo observaba de lejos. Karina andaba en bata todo el día, hablando por teléfono, tomándose selfies frente al espejo. En la noche, Esteban volvió a mirar el celular de Karina cuando ella se metió a bañar.
No buscaba nada en particular, solo tenía esa corazonada. Vio los chats. Casi todos eran normales, pero uno en particular, no tenía nombre, solo un número. Abrió el chat. Estaba vacío, pero había registros de llamadas. 4. Solo esa semana. Llamadas largas. No se atrevió a marcar. Solo guardó el número en su cabeza. Algo dentro de él le decía que esa historia todavía no terminaba, y que el pasado, el presente y todo lo que había dejado pasar estaba a punto de reventarle en la cara. Era sábado por la tarde, y el calor apretaba fuerte. Esteban se había ido al súper con Emiliano para comprar algunas cosas que hacían falta en la casa. Habían empezado a pasar más tiempo juntos desde el cumpleaños, como intentando recuperar lo perdido. El niño ya no estaba tan callado, aunque tampoco era el mismo de antes. A veces se reía, pero sus ojos seguían mostrando ese brillo triste que solo los niños con el corazón roto saben ocultar. Esteban lo sabía, y por eso no soltaba su mano en ningún momento. Mientras empujaban el carrito entre los pasillos, Karina se quedó en casa. Había dicho que tenía dolor de cabeza, pero en realidad solo quería estar sola. Cuando regresaron, Emiliano fue el primero en entrar. Dejó una bolsa sobre el sofá y subió corriendo. Esteban entró con el resto de las cosas. Karina no bajó. Esteban dejó todo en la cocina y subió a ver cómo seguía. La encontró acostada, mirando su celular, con las luces apagadas. ¿Todo bien?, preguntó desde la puerta. Karina soltó un suspiro exagerado. Me duele horrible la cabeza. Esteban asintió. Le dejó un vaso de agua en la mesita y bajó. Estaba harto de esa actitud pasiva-agresiva que ella tenía cuando algo no salía como quería. Decidió no discutir. Prefirió poner música baja y guardar las cosas del súper. Emiliano bajó un rato después con un dibujo en la mano. Lo había hecho para su papá. Era un retrato de los dos juntos, en el parque. Se lo dio con una sonrisa tímida. Esteban lo colgó en la nevera con un imán en forma de estrella. Se agachó, lo abrazó y le dio un beso en la cabeza. Estoy muy orgulloso de ti, hijo. Nunca lo olvides. Emiliano no dijo nada, pero se quedó a su lado todo el rato mientras guardaban los víveres. Karina bajó una hora después, envuelta en una bata ligera. Fue directo a servirse un jugo. Su celular sonó en ese momento. Lo dejó sobre la barra y fue al baño. Emiliano lo vio vibrar varias veces. No entendía mucho de celulares, pero algo llamó su atención. En la pantalla apareció un mensaje con un emoji de corazón. Lo agarró sin pensar. Abrió la conversación. El mensaje decía: «Te extraño en mi cama». El niño frunció el ceño. No entendía bien lo que significaba, pero sabía que no estaba bien. Se lo llevó a Esteban, que seguía en la cocina. «Papá, alguien le mandó esto a Karina». Esteban giró con una bolsa de pan en la mano. Al ver el celular, se le borró la cara. Tomó el teléfono y lo desbloqueó. Era un número sin nombre guardado. Releyó el mensaje. Abrió el historial. Había otros mensajes eliminados. Solo quedaba ese. «Te extraño en mi cama». Se quedó helado. No supo cómo reaccionar. ¿Qué significaba esto? ¿Karina estaba hablando con alguien más? ¿Desde cuándo? Emiliano lo miraba con curiosidad, esperando una respuesta. Esteban le devolvió el teléfono. «No es nada, hijo. Ve a ver la tele un rato, ¿sí?» Emiliano obedeció, aunque notó que su papá estaba serio. Muy serio. Esteban se quedó solo, apoyado en la barra, con el celular de Karina en la mano. Lo bloqueó de nuevo y lo dejó donde estaba. Respiró profundo. Quería pensar con calma, pero le temblaban las manos. Volvió a revisar el número mentalmente. No lo reconocía. No estaba guardado. Lo anotó en su celular y lo buscó por internet. No aparecía nada. Ninguna red social. Ninguna coincidencia. Solo el número. Subió con la excusa de buscar una camisa limpia. Karina estaba en el cuarto, en la cama, viendo una serie en la laptop. Cuando entró, ella lo miró de reojo. «¿Todo bien?», preguntó. «Sí, solo vengo por una camisa», dijo él. Se agachó junto al cajón, pero observó de reojo. El celular de Karina estaba al lado de la almohada. No vibraba, no sonaba, nada. Se quedó un momento parado frente al armario. «¿Quién te escribió hace rato?», preguntó con un tono casual. Karina levantó la vista como si no entendiera. «¿De qué hablas?». «Escuché que sonó tu celular. Solo quería saber si era algo importante». Ella se encogió de hombros. «No, era una amiga». «¿Cuál?». «No sé si la conozcas. Se llama Paulina». Esteban asintió. No dijo nada más. Bajó con la camisa colgada en el brazo. Cerró la puerta despacio. Se sentó en el sillón de la sala. Miró hacia las escaleras. Su cabeza hervía. No conocía a ninguna Paulina.
Karina nunca hablaba de amigas, y si lo hacía, era con nombres que él sí recordaba. ¿Por qué mentir? ¿Por qué borrar los mensajes? No quería armar un escándalo sin pruebas, pero algo no cuadraba. Emiliano estaba viendo caricaturas, se rió con algo que vio en la tele, y eso lo bajó de nuevo a la realidad. No podía dejar que este asunto lo alejara otra vez del niño. Tenía que manejarlo con cabeza, con cuidado. Al día siguiente, esperó a que Karina se metiera a bañar para volver a revisar el celular. Esta vez encontró más mensajes, aunque la mayoría estaban eliminados. Solo uno decía: «Avísame cuando esté dormido». Esa frase lo dejó seco. ¿Cuándo esté dormido quién? ¿Él? ¿Emiliano? ¿Los dos? Sintió un escalofrío. La conversación no era reciente. El mensaje era de hace 3 noches. Trató de mantener la calma. Sacó una foto a la pantalla con su celular y la guardó en una carpeta oculta. Estaba empezando a tener piezas sueltas, pero todavía no podía ver el rompecabezas completo. Esa misma tarde, decidió llamar a Julián. Necesitaba hablar. Necesitaba desahogarse con alguien que le dijera si estaba viendo cosas donde no las había, o si de verdad algo andaba mal. Julián contestó al segundo tono. «¿Todo bien?», preguntó al oír su voz. «Más o menos. ¿Tienes tiempo hoy en la noche? ¿Pasa algo?» «No sé. Tal vez sí. Te invito a una cerveza». «Te veo en casa», dijo Julián. Esteban colgó. Karina bajó poco después, ya lista para salir. Se arreglaba más los fines de semana. Siempre decía que tenía cosas pendientes, compromisos, reuniones con amigas. Esteban no preguntó mucho. Solo la observó mientras se maquillaba en el espejo del recibidor. Ella lo notó. «¿Qué tanto me ves?», dijo con una sonrisa nerviosa. «Nada, solo pensé que te ves distinta». Karina giró sobre sus tacones. «¿Distinta cómo?». «No sé. Como si fueras otra persona». Ella frunció el ceño. «¿Y eso qué significa?». «Significa que últimamente estás muy ocupada». Karina se colgó la bolsa al hombro. «Estoy haciendo mi vida también, Esteban. No todo gira alrededor de ti». Salió sin decir más. Esteban se quedó mirando la puerta. Ya no era solo una sospecha, era una alerta, y la estaba empezando a escuchar. Desde esa noche, Esteban no volvió a dormir igual. Aunque cerrara los ojos, la mente no paraba. Daba vueltas, se regresaba, se atoraba en las mismas preguntas. ¿Con quién hablaba Karina? ¿Desde cuándo? ¿Qué clase de relación tenía con esa persona? ¿Por qué escondía los mensajes? ¿Por qué mentía con tanta seguridad? Y lo que más le quemaba por dentro. ¿Estaba él tan distraído que no lo había visto venir? Se levantó temprano, pero no hizo ruido. Bajó en silencio, preparó café y se sentó con el celular de Karina en la mano. Ella lo había dejado en la barra, sin bloquearlo. No había nuevos mensajes, pero el número seguía ahí. Lo marcó desde su celular sin que sonara. Llamó solo para ver si tenía registrado el contacto. Nada. La pantalla mostraba solo el número. Se fue al historial de llamadas. Había más de las que pensaba. Algunas eran de madrugada, otras, cuando él no estaba en casa. Las más largas eran siempre después de las 10 de la noche. Le tomó captura a todo. Guardó las imágenes en una carpeta oculta. Luego borró su número de llamadas recientes para no dejar huella. Emiliano bajó con los ojos pegados por el sueño. Tenía los cabellos parados y se tallaba la cara. Esteban le sirvió leche con chocolate y pan con mermelada. Se sentaron a desayunar juntos como hacían antes. «Papá, ¿tú crees que la gente cambia?», preguntó el niño mientras hundía el pan en la leche. Esteban se quedó pensando. «¿Por qué lo preguntas?». «Porque antes Karina era más linda. Ahora ya no me habla». Esteban lo miró fijo. «¿Te ha dicho algo feo?». «No, pero ya no me voltea a ver, ni me escucha». Esteban se acercó. «Si alguna vez te dice algo que no te gusta, me lo tienes que decir. ¿Está bien?». Emiliano asintió. Esteban se quedó con eso en la cabeza todo el día. Revisó fotos viejas en su celular, imágenes de Karina y Emiliano cuando todo era más reciente. En las fotos sonreían. Ella lo abrazaba, jugaban. No se veía falso. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿Por qué? Luego pensó en Julián. Recordó el abrazo largo que Karina le dio cuando vino a la casa. Recordó cómo bajó arreglada ese día, cómo lo invitó a comer sin consultarle. ¿Estaba exagerando? ¿O su instinto le estaba gritando algo que no quería oír? Esa noche, cuando Karina se metió a bañar, Esteban fue al cajón donde ella guardaba su bolsa. La abrió con cuidado, revisó entre los compartimentos. Nada raro. Pero cuando abrió la parte interna, donde a veces ella metía cosas pequeñas, encontró un recibo. Era de un hotel en el centro, una habitación doble, pagada en efectivo.
2 semanas atrás. Guardó el papel sin pensarlo. No dijo nada, no preguntó. Solo sintió un dolor en el estómago como si se hubiera tragado piedras. Subió a su oficina y buscó el hotel en internet. No era un hotel de lujo. Era discreto, escondido entre calles con poco movimiento. Nada turístico. Solo quienes ya lo conocían iban ahí. ¿Por qué alguien como Karina iría a un lugar así? Esa noche no la tocó. Fingió dolor de cabeza. Karina se burló. «Últimamente te quejas mucho», dijo, pero no insistió. Esteban se durmió mirando el techo, abrazado a su duda. Al día siguiente, fue a la oficina temprano. Hacía semanas que no iba. Saludó al equipo. Revisó pendientes. Intentó enfocarse. Julián no estaba. Le preguntó a la secretaria, y ella le dijo que había salido desde muy temprano a una reunión. Esteban se encerró en su despacho. Miró por la ventana con los brazos cruzados. No sabía si llamarlo. No sabía si enfrentarlo. No tenía pruebas, solo presentimientos, pero eran demasiado fuertes como para ignorarlos. A media tarde, le escribió. «¿Estás en la oficina?». Julián respondió minutos después. «Ahorita no, pero llego como en 1 hora». Esteban no contestó. Bajó a la recepción. Se quedó un rato hablando con algunos empleados. Entre charla y charla, uno de los choferes dijo algo que le quedó grabado. «Hace unas semanas llevamos a Julián al centro. Iba con una mujer, pero no supe quién era. Se tapó con lentes y gorra. Parecía famosa o algo así». Esteban tragó saliva. No dijo nada. Subió otra vez a su oficina. Se encerró y se quedó ahí, sentado. A la hora, Julián entró. Tocó la puerta y se asomó como si nada. «¿Todo bien, bro?». Esteban fingió una sonrisa. «Sí. ¿Cómo te fue con la reunión?». «Bien. Solo era rutina. ¿Y tú? ¿Todo tranquilo en casa?». Esteban asintió. «Sí. Todo bien. Solo que Karina anda rara». Julián lo miró con cara de «¿Ya vas otra vez? ¿Rara cómo?». «No sé. Distante». Y me encontré un recibo de hotel en su bolsa. Julián frunció el ceño. «¿Hotel? ¿Cuál hotel?». Esteban se encogió de hombros. «Uno en el centro. No es un lugar al que ella iría». Julián evitó el contacto visual por un segundo. Luego lo recuperó. «¿Y qué vas a hacer?». «No sé. Estoy pensando». Julián se paró. «Mira, no saques conclusiones. A veces uno ve cosas donde no hay nada». Esteban lo miró en silencio. «Tú nunca has ido a ese hotel, ¿verdad?». Julián soltó una risa nerviosa. «¿Yo? ¿Qué crees? ¿Que estoy con Karina o qué?». Esteban no respondió. Solo lo siguió mirando. Julián levantó las manos. «Mira, entiendo que estés desconfiando, pero no metas a todos en eso. Karina y yo casi ni hablamos». Esteban no dijo nada. Solo miró cómo Julián salía por la puerta. Esa noche, volvió a revisar el número misterioso desde otra cuenta. Esta vez usó una app para buscar coincidencias. El nombre que apareció lo dejó sin aire. No era un nombre como tal. Era un correo vinculado. Uno que le sonaba demasiado. Julián, 1979 era. Esteban soltó el teléfono como si le hubiera quemado los dedos. Se quedó con la mirada fija, sin moverse. Tardó unos segundos en entender lo que eso significaba. Todavía no era una prueba definitiva, pero se acercaba peligrosamente a serlo. Subió al cuarto y se metió a bañar sin decirle nada a Karina. Ella ya estaba en la cama, viendo una película en su tablet. Fingía normalidad, como si no hubiera nada fuera de lugar. Esteban cerró la regadera con fuerza. Se secó sin prisa. Al salir, la vio dormida, o fingiendo estar dormida. Se acostó a su lado, pero dio la espalda. No pudo cerrar los ojos. Esa noche soñó con Mariana. Estaban en el hospital. Ella le hablaba sin moverse, solo con los ojos. Esteban despertó con el corazón acelerado. Se quedó mirando el techo. Ya no había vuelta atrás. Iba a llegar al fondo de todo, porque aunque doliera, necesitaba saber la verdad completa, fuera cual fuera. El lunes por la tarde, Esteban seguía sin poder concentrarse en nada. Intentó trabajar desde casa, pero la cabeza no lo dejaba en paz. Cada vez que Karina cruzaba frente a él, el estómago se le apretaba. La miraba caminar con ese aire despreocupado, como si no ocultara nada, como si en su mundo todo estuviera perfecto. Pero él ya no la veía igual. Todo lo que antes le parecía encantador, ahora lo sentía falso. Su risa le sonaba vacía, su forma de hablar, ensayada, su presencia, incómoda. Emiliano estaba en su cuarto con audífonos, jugando en la tableta. Esteban se asomó un par de veces solo para asegurarse de que estaba bien. El niño no preguntaba nada, no decía nada raro, pero tenía una mirada distinta, como si también estuviera esperando que algo pasara, como si presintiera algo. A las 6 de la tarde, Julián le escribió a Esteban. «¿Tienes un rato?».
Paso por una chela. Esteban dudó un momento antes de contestar. Luego escribió: Va, aquí estoy. Karina estaba sentada en el jardín, leyendo una revista de moda. Al ver el mensaje en el celular de Esteban, no preguntó nada. Solo dijo: Voy a darme un baño. Esteban asintió sin verla. 10 minutos después, Julián tocó el timbre. Traía una bolsa con un Six y una cara de «todo está bien», que le molestó a Esteban más de lo que pensaba. Subieron a la terraza como solían hacerlo antes. Ahí hablaban sin interrupciones, sin ruido, sin testigos. Abrieron las cervezas y se sentaron. Esteban fue directo al punto. «¿Cómo va todo?» Julián se encogió de hombros. «Igual que siempre. La empresa va tirando». Esteban lo miró fijamente. «¿Y tú? ¿Cómo estás?» Julián lo miró sin entender. «¿Yo? Bien. ¿Por qué?» «No sé. Últimamente te noto raro. Como que estás a la defensiva». Julián rió. «Nah, es tu cabeza. Has estado muy paranoico estos días». Esteban asintió lentamente. «Puede ser». Tomó un trago largo de cerveza. Se quedó mirando el jardín desde arriba. Julián cambió de tema rápido. «¿Y Karina? ¿Ya están mejor?» Esteban no respondió. Hizo una pausa. Luego soltó. «¿Te parece atractiva, Karina?» Julián casi se atraganta. «¿Qué? ¿Por qué me preguntas eso?» «Es una pregunta simple. ¿Te gusta Karina?» Julián lo miró serio. «No entiendo a dónde vas. Es una pregunta sincera. ¿Sí o no?» Julián dejó la cerveza en la mesa. «Mira, Esteban, no sé qué estás pensando, pero tú eres mi amigo. Nunca me metería con tu pareja». Esteban no respondió. Solo lo miró con una expresión neutral. Julián se puso de pie. «Mejor me voy. No vine para esto». Esteban se paró también. «No respondas si no quieres. Solo quería saber cómo te sentías». Julián lo miró a los ojos. «Nunca pasó nada entre ella y yo. Si eso es lo que quieres saber». Se fue sin despedirse. Esteban se quedó solo, mirando la cerveza a medio terminar. Esa respuesta, ese tono, ese apuro por irse, todo le sonó a evasiva. A alguien que esconde algo. Bajó a la sala con la cabeza llena de pensamientos. Karina salió del baño en bata, con el cabello mojado. «¿Quién era?», preguntó como si no supiera. «Julián». Estuvo un rato. Karina se quedó en silencio unos segundos. «¿Y qué quería?» «Platicar, como antes». «¿Y de qué hablaron?» «De ti». Karina levantó las cejas. «¿De mí? ¿Y eso por qué?» «Porque ya no confío. En ti, en él, en nadie». Karina apretó los labios. «¿Otra vez con lo mismo?» Esteban la miró firme. «Solo quiero la verdad». «Lo que sea, pero la verdad». Karina negó con la cabeza. Se fue al cuarto sin decir más. Esa noche, Esteban bajó a la cocina por agua. Al pasar por el comedor, vio el celular de Karina otra vez en la barra. Esta vez no lo tocó, solo lo miró, como si ya supiera lo que iba a encontrar. Y entonces algo pasó. Un mensaje entró. No decía mucho, solo 3 palabras. «Mañana. Hotel. Confirmado». Esteban sintió que le bajó la presión. El número era el mismo de antes, el que ya había vinculado con el correo de Julián. La cabeza le zumbaba, el corazón le latía tan fuerte que pensó que se iba a desmayar. No dijo nada, no gritó, no confrontó. Solo tomó una foto al mensaje, bloqueó la pantalla y subió a su cuarto. Se metió en la cama junto a Karina. Ella dormía, o fingía dormir. Esteban no pegó el ojo en toda la noche. A la mañana siguiente, salió de la casa temprano. Le dijo a Karina que tenía juntas todo el día. Le pidió a la niñera que se quedara con Emiliano. Se estacionó frente al hotel desde las 10 de la mañana. El mensaje decía «mañana», así que asumió que era hoy. Se quedó esperando, con el motor apagado, las ventanas arriba, las manos sudadas. A las 11:23, vio llegar a Karina. Vestía diferente, más sencilla. Tenía lentes oscuros, el cabello recogido, ropa discreta. Entró rápido al lobby. Esteban se hundió en el asiento. Su pecho dolía. Quería bajarse, quería gritar, quería entender qué estaba pasando. Y a los 5 minutos, lo vio. Julián. Bajó de un coche oscuro, con gorra y lentes. Mismo estilo, mismo disimulo. Entró al hotel por la misma puerta. Esteban no lo podía creer. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No rabia, no enojo. Dolor, puro dolor. Lo supo en ese instante. No necesitaba más pruebas. No necesitaba escuchar confesiones. Lo había visto con sus propios ojos. Se quedó ahí un rato más. No sabía qué hacer. No quería regresar a casa. No quería enfrentarlos. Pero tampoco podía fingir que nada pasaba. Volvió por Emiliano y se lo llevó al parque. Jugaron, comieron helado, caminaron como hacía tiempo no lo hacían. Esteban se agachó a su altura y le dijo al oído: «Pase lo que pase, hijo, yo siempre voy a estar contigo, siempre».
Emiliano lo abrazó con fuerza. No preguntó nada. No hacía falta. El sábado amaneció con lluvia. El sonido de las gotas golpeando los ventanales llenaba la casa. Esteban se había levantado antes que todos. Se sentó en la sala con una taza de café y la cabeza llena de todo lo que había visto el día anterior. Karina y Julián, juntos, entrando a ese hotel con la misma calma con la que entraban a su casa. No tenía palabras, no tenía fuerza. Había pasado la noche sin dormir, con la mirada perdida en el techo. No pensaba solo en la traición. Pensaba en Emiliano, en todo lo que había intentado protegerlo, en la promesa que le había hecho a Mariana. Esa promesa que ahora sentía que había roto sin darse cuenta. Emiliano bajó en pijama, con una cobija encima, arrastrando los pies. Se subió al sofá y se acurrucó junto a su papá. Esteban lo abrazó sin decir nada. Se quedaron así un buen rato. Luego el niño preguntó: ¿Puedo usar la tableta vieja? Quiero ver si todavía tiene mis videos de cuando era chiquito. Claro, dijo Esteban. Está en la caja donde guardamos las cosas de tu mamá. Emiliano subió corriendo. A los pocos minutos bajó con la tableta en las manos. La encendió con cuidado. La pantalla tardó en reaccionar, pero finalmente prendió. Tenía poca batería. Se sentó en el suelo frente al sofá, con la espalda apoyada en las piernas de su papá. Empezó a revisar las carpetas. Había muchas fotos. Algunas de él con Mariana, otras del hospital. Videos de cumpleaños, canciones infantiles. Sonreía mientras veía todo eso, hasta que se topó con un archivo distinto, un video que no tenía título, solo una fecha, un día antes de que Mariana entrara al hospital por última vez. Lo abrió por curiosidad. Esteban bajó la vista cuando escuchó la voz de Mariana. Ahí estaba, en pantalla, delgada, pálida, pero con los ojos vivos. Estaba sentada en el sillón de su cuarto, con un suéter grande y el cabello corto por el tratamiento. Sonreía con una mezcla de ternura y cansancio. Hola, mi amor, si estás viendo esto, bueno, ya sabrás que no pude quedarme. No sé cuánto tiempo me queda, pero no quiero irme sin decirte algunas cosas. Esteban se quedó paralizado. El niño también. Solo miraban. Mariana respiró hondo en el video. No sé si vas a rehacer tu vida. Y está bien si lo haces. Solo quiero que no te olvides de lo más importante. Emiliano. Él es todo lo que más amé. Si tú no estás fuerte, él se va a romper. Así que por favor, cuídalo. Protégelo de todo lo que no lo quiera. De todo lo que no lo entienda. No todos van a tratarlo con amor, Esteban. No todos van a querer verlo feliz. Tú tienes que notar esas cosas, porque él no va a saber cómo. El video hizo una pausa. Mariana miró hacia abajo, y luego volvió a mirar a la cámara. Tal vez ya no voy a estar cuando lo necesite. Tal vez se confunda. Tal vez se quede callado. Pero tú lo conoces. Tú sabes cuando no está bien. No lo dejes solo. No lo ignores. No permitas que nadie lo haga sentir menos. Ni por un segundo. Esteban ya tenía los ojos llenos de lágrimas. Sentía como si alguien le apretara el corazón con las dos manos. Mariana hizo una última pausa. Te amo. A ti. A él. A lo que fuimos. Y ojalá que algún día, cuando mi ausencia no duela tanto, puedan sonreír sin sentirse culpables. Pero si algo te hace dudar, escúchate. Si algo te incomoda, haz caso. Tu instinto no se equivoca. Confía en eso. Confía en ti. Confía en él. El video se cortó. La pantalla volvió al menú principal. Emiliano volteó hacia su papá. No dijo nada. Solo lo miró. Esteban se agachó y lo abrazó con fuerza. No pudo contener las lágrimas. El niño tampoco. Se quedaron ahí, llorando en silencio. La lluvia seguía cayendo afuera, pero adentro todo se había detenido. Todo. Minutos después, Esteban apagó la tableta y la puso sobre la mesa. Se limpió la cara. Tenía el corazón hecho pedazos, pero al mismo tiempo sentía algo diferente, como si hubiera despertado de un sueño largo. Como si Mariana le hubiera hablado al oído desde otro lugar. Karina bajó 1 hora después, sin saber nada. Iba arreglada como siempre, vestido ajustado, perfume fuerte, sonrisa lista. Buenos días, dijo con su voz habitual. ¿No van a decirme nada? Esteban la miró de frente. Hoy no, Karina. No estamos para juegos. Ella lo miró confundida. ¿Y eso? ¿Ahora qué hice? Emiliano se levantó y subió a su cuarto sin decir nada. Esteban no quitó la mirada. Estoy viendo cosas que no quería ver. Y lo único que te voy a decir es que si alguna vez llegaste a sentir algo real por nosotros, ten la decencia de irte antes de que esto se vuelva una guerra. Karina rió, incrédula. ¿Me estás corriendo? No te estoy corriendo.
Te estoy avisando que ya sé todo, todo, y no voy a permitir que le sigas haciendo daño a mi hijo. Karina abrió la boca para contestar, pero luego la cerró. Algo en la mirada de Esteban le dijo que ya no tenía escapatoria. Se dio la vuelta sin decir más y subió las escaleras. Esteban se quedó ahí, firme. Apretó los puños, respiró hondo y volvió a mirar la tableta. Ese video no solo le había abierto los ojos, le había devuelto el rumbo, le recordó quién era, qué prometió, y lo más importante, a quién tenía que proteger, por encima de todo. Karina bajó de su cuarto como si nada hubiera pasado, como si la conversación de esa mañana no hubiera existido. Traía el cabello suelto, lacio, recién planchado, vestido beige, tacones dorados, labios pintados de rojo. El mismo estilo que usaba cuando quería lucir perfecta. Todo en ella gritaba apariencia. Esteban la miró desde el comedor, con la cabeza baja. No dijo nada. Ya no tenía energía para discutir. Sabía que Karina iba a intentar manipular la situación. La conocía. Sabía que su primera reacción nunca era admitir nada, sino controlar el escenario, volverlo a su favor. Karina se acercó con una sonrisa suave. ¿Tú y Emiliano quieren cenar algo especial hoy? Pensaba en hacer algo lindo, tal vez invitar a Julián y pedir comida rica. Esteban no respondió de inmediato, solo la miró, con esa expresión que tiene alguien que ya no cree en las palabras. Karina siguió hablando como si no notara nada. Siento que últimamente hemos estado muy tensos. Quiero que las cosas se calmen, que la casa se sienta bonita otra vez. Esteban apretó la mandíbula. ¿Y por qué quieres invitar a Julián? Karina sonrió como si fuera obvio. Porque es tu mejor amigo, Esteban. Tal vez si nos reímos un poco, si hablamos como antes, todo se acomoda. Tú estás tenso, yo también, y no quiero que Emiliano viva en una casa donde todo se siente pesado. Dijo todo eso con una voz tranquila, cuidada, con tono de víctima, como si ella fuera la que intentaba unirlo todo. Esteban tragó saliva, no dijo lo que pensaba, no le mostró lo que sabía, solo respondió, como quieras. Esa noche, Karina decoró la mesa como si fuera una cena formal. Sacó copas nuevas, velas, platos grandes. Puso música suave en la bocina y se fue a cambiar otra vez. Emiliano la miraba desde la escalera, sin entender nada. ¿Por qué hay velas?, preguntó. Porque Karina quiere que cenemos bonito, respondió Esteban, bajando junto a él. ¿Y por qué viene el señor Julián?, preguntó Emiliano. Esteban se agachó a su altura. Porque quiero verlo a los ojos. El niño no entendió completamente, pero asintió. Fue a su cuarto a cambiarse de ropa. Quería ponerse una camisa con cuello, como cuando iban a restaurantes. La cena estuvo lista a las 8. Karina andaba como anfitriona de evento, sirviendo vino, acomodando servilletas, sonriendo como si estuviera en una revista. Tocaron el timbre. Esteban abrió. Julián entró con una botella en la mano y una sonrisa tensa. «Buenas noches», saludó, mirando a todos. Karina se acercó a él y lo saludó con un beso en la mejilla, más rápido que de costumbre, como si ya supiera que tenía que medir sus movimientos. Esteban observó todo. Julián saludó a Emiliano con una palmadita en la cabeza. «Hola, campeón. ¿Cómo vas?» «Bien», dijo el niño, sin mucha emoción. Se sentaron a cenar. Karina habló casi todo el tiempo. Hacía preguntas, contaba anécdotas, reía con fuerza. Ponía cara de interés cuando Julián decía algo, pero Esteban notaba los ojos, los de ella y los de él. Evitaban mirarse. Se notaba que actuaban, que fingían cada movimiento. Esteban comía despacio, tomaba vino, pero no decía casi nada, solo los observaba. Tomó nota de cada gesto, cada pausa. Emiliano se notaba incómodo, comía en silencio. Se bajó de la mesa antes de que acabaran, diciendo que tenía sueño. Esteban lo acompañó a su cuarto, lo ayudó a cambiarse, lo arropó. «¿No vas a leerme nada?», preguntó el niño. «Hoy no, hijo. Hoy necesito pensar». Emiliano asintió. «¿Sigues enojado con Karina?». «No estoy enojado. Solo estoy viendo lo que es real y lo que no». El niño lo abrazó. «No la dejes que me haga sentir mal otra vez». Esteban cerró los ojos. «Te lo prometo». Bajó de nuevo. Julián y Karina estaban en el sofá, hablando bajito. Cuando lo vieron entrar, se separaron de inmediato. Karina fingió revisar su celular. Julián se acomodó en el sillón como si llevara horas ahí. Esteban se sentó frente a ellos. Los miró con calma. Puso las manos sobre sus piernas. «Tengo algo que quiero decir». Ambos lo miraron. Sentían que venía algo fuerte, pero él no soltó todo. Todavía no. Solo una parte. «He estado pensando mucho estos días. Cosas de la empresa, de la casa, de la vida.
Julián asintió, nervioso. Sí, claro. Y también he estado notando cosas que antes no veía, cosas que estaban frente a mí, pero no quería aceptar. Karina cruzó las piernas. ¿A qué te refieres? Esteban los miró a los dos. Miró cómo evitaban tocarse, cómo cada uno se acomodaba en su espacio. A que la confianza no se rompe de golpe, se rompe por pedazos, por detalles, por silencios, por miradas. Karina bajó la mirada. Julián se acomodó en el sillón. Esteban siguió. Uno cree que conoce a las personas, que puede confiar, pero hay señales que, si uno es honesto, no puede ignorar. Julián intentó calmar el ambiente. ¿Quieres hablar de algo en específico? No todavía, respondió Esteban, pero va a llegar el momento, y cuando llegue, quiero ver quién dice la verdad y quién no. Se hizo un silencio incómodo. Karina se levantó con una sonrisa fingida. Voy por más vino. ¿Alguien quiere? Nadie respondió. Julián se puso de pie. Creo que ya me voy. Mañana tengo que madrugar. Esteban se levantó también. Lo acompañó hasta la puerta. Cuando la cerró, se quedó parado un momento. Miró hacia el comedor. Karina fingía estar ocupada recogiendo los platos, pero lo vio, lo sintió. Estaba nerviosa, y eso le confirmaba lo que ya sabía. Esa cena había sido un acto, una escena ensayada, pero el guión se les estaba cayendo. Al día siguiente, Esteban despertó con una sola idea en la cabeza. Ya no iba a esperar más. Si no querían hablar, él iba a hacerlos hablar, y esta vez no iba a haber cena ni sonrisas falsas que lo detuvieran. Esa noche, Karina se metió a la cama más temprano que de costumbre. Dijo que le dolía la cabeza, que había tenido un día largo, que estaba agotada. Esteban solo asintió, sin comentar nada. No le creyó ni una palabra, pero ya no discutía. No valía la pena. Karina apagó la luz de su lado, se puso la cobija encima hasta el cuello, y en menos de 5 minutos ya estaba quieta, respirando lento, como si estuviera dormida. Esteban seguía sentado al borde de la cama, con el celular en la mano y la mirada clavada en el suelo. Sabía que el momento estaba por llegar. Lo presentía, esa sensación en el pecho que no se va, que se queda empujando como si quisiera explotar. Se paró despacio, caminó hacia la puerta, la cerró sin hacer ruido y bajó. Se quedó un rato en la cocina, sin prender luces. Luego se sentó en el sofá, encendió su celular y buscó la carpeta donde había guardado todas las capturas de pantalla. El número, los mensajes, la fecha del hotel, el correo, todo estaba ahí. El rompecabezas completo, todo menos una confesión directa, todo menos una prueba con palabras claras. Las imágenes eran fuertes, pero no suficientes. Él sabía que si los confrontaba ahora, Karina iba a negarlo todo, y Julián iba a fingir sorpresa. Necesitaba más. Necesitaba atraparlos con las manos en la masa, como se dice. El reloj marcaba las 12:30 cuando subió de nuevo. Karina seguía en la misma posición, aunque ahora respiraba más lento. Parecía profundamente dormida. Esteban dejó su celular sobre la cómoda. Se acostó sin meterse debajo de las sábanas, mirando al techo. No tenía sueño, tenía ansiedad, tenía rabia, tenía ganas de hacer algo, de acabar con la mentira de una vez por todas. Cerró los ojos un momento, solo para descansar la vista, cuando escuchó una vibración suave. No era su teléfono, era el de Karina. Estaba del otro lado de la cama, sobre la mesita. Vibró una vez, luego otra. Karina no se movió. Esteban abrió los ojos y esperó. El celular vibró una tercera vez, pero esta vez con un sonido más claro, una llamada. Karina seguía inmóvil. Esteban se incorporó despacio. Estiró el brazo y tomó el celular. No estaba bloqueado. La pantalla mostraba el mismo número, el que ya conocía de memoria. No había nombre, solo la palabra, llamando. Su pulso se aceleró. Miró a Karina. Nada. Siguió inmóvil. Respiraba profundo. Dormida. Esteban se levantó con el teléfono en la mano. Salió del cuarto en silencio. Bajó las escaleras y contestó la llamada sin decir nada. Del otro lado se escuchó una voz, fuerte, clara, una voz que conocía bien. ¿Estás sola? Esteban no respondió. Cerró los ojos. Sabía quién era. Sabía de sobra. La voz siguió hablando. No aguanto más esto. Necesito verte. Karina, no me puedes seguir ignorando. No después de lo que pasó ayer. Esteban tragó saliva. No dijo una palabra. La voz insistió. Mañana no va a estar. Me dijo que se va temprano a la oficina. Podemos vernos en la cabaña. Ya tengo la llave. Solo dime que sí. Esteban colgó. No podía más. No podía respirar.
Se quedó sentado en la escalera, con la cabeza entre las manos, el celular temblando entre los dedos. Era Julián, su voz, su tono, su manera de hablar. No quedaba ninguna duda, no era una sospecha, no era un presentimiento, era la verdad, dicha en voz alta, clara, cruel, el mejor amigo de su vida, el que conoció antes que a Mariana, el que lo acompañó en el peor momento, el que lloró con él frente al ataúd. Estaba con su novia, en su casa, en su cama, en su espalda. Esteban se quedó así mucho tiempo, sin moverse, sin pensar, sin saber qué hacer con todo lo que sentía. Quería gritar, quería romper todo, quería subir a despertar a Karina y enfrentarla, pero algo dentro de él le dijo que no, que todavía no, que lo hiciera bien, que no reaccionara como tonto, que esperara el momento justo. Volvió a subir. Entró al cuarto como si nada, dejó el celular de Karina donde estaba. Ella seguía dormida, o fingía, ya ni le importaba. Esteban se metió debajo de las sábanas esta vez, se acomodó en silencio, cerró los ojos. Mañana, solo tenía que esperar hasta mañana. Al día siguiente, se levantó temprano, preparó el desayuno para Emiliano, como si fuera un día normal. Pan tostado, jugo de naranja, huevo revuelto. El niño bajó con cara de sueño. Se sentó frente al plato. ¿Hoy vas a ir a la oficina? Sí, pero voy a volver más temprano. ¿Quieres que veamos una película en la noche? Emiliano sonrió. Sí, pero una buena. Nada de cosas tristes. Hecho. Subió al cuarto. Se duchó. Se puso ropa cómoda. No traje. No oficina. Ya tenía un plan. A las 10 salió de la casa. Le dijo a Karina que tenía varias reuniones, que regresaría en la tarde. Ella fingió no oírlo. Estaba en el celular, como siempre. No levantó la vista. Esteban no la miró tampoco. Solo salió. Se subió al coche, pero no fue a la oficina. Fue directo a la cabaña, una que tenía en las afueras de la ciudad, en un terreno que usaba para descansar los fines de semana, aunque hacía meses que no iba. Julián también la conocía. Sabía dónde quedaba la llave. Esteban se estacionó a un par de cuadras. Caminó hasta el portón trasero. Entró por la parte de servicio. Revisó que no hubiera nadie. Todo estaba limpio, tranquilo, en silencio. Se metió al cuarto principal y dejó su celular grabando video con la cámara apuntando hacia la puerta. Lo escondió entre los cojines del sillón. Activó el micrófono de la sala. Conectó su reloj inteligente al celular para poder detener o reiniciar la grabación a distancia. Tenía que ser cuidadoso. Salió sin hacer ruido. Se escondió en el coche. Esperó. A las 11:23, Karina llegó. Entró como si fuera su casa. A los 10 minutos, Julián apareció. El corazón de Esteban le retumbaba en el pecho. Los vio entrar. Cerraron la puerta. Silencio. Esperó otros 5 minutos y bajó. Caminó con paso firme. Abrió la puerta principal sin tocar. Al entrar, escuchó risas. Estaban en la sala. Se quedaron congelados cuando lo vieron. Karina con los ojos abiertos. Julián de pie, como si se hubiera electrocutado. Esteban no gritó. No lloró. No preguntó. Solo los miró. Así que esta es la oficina. Julián abrió la boca. Esteban, no es lo que piensas. Cállate, dijo él. La voz firme, seca. Karina, ¿algo que decir? Ella solo lo miró. Sabía que ya no podía mentir. Sabía que estaba todo perdido. ¿Desde cuándo?, preguntó Esteban, sin mover un músculo. Julián tragó saliva. Desde hace unos meses. Fue un error. ¿Un error? No sabías cómo consolarme y te metiste con ella. ¿Eso fue? Karina intentó defenderse. Tú te alejaste de mí, Esteban. Siempre estabas triste. No hablabas. Yo necesitaba cariño. ¿Y mi hijo?, gritó él de pronto. ¿También necesitaba que ustedes dos lo trataran como estorbo? Karina bajó la cabeza. Esteban miró a Julián. Eras mi hermano, mi familia. ¿Y me pagas así? Julián no pudo decir nada más. Solo bajó la mirada. Esteban respiró hondo. Caminó hacia el sillón. Tomó su celular y mostró la pantalla. Todo está grabado. La conversación, su entrada, sus palabras. ¿Y saben qué? No lo voy a publicar. No soy como ustedes. Solo quiero que desaparezcan de nuestras vidas. Ya, hoy. Karina quiso hablar, pero Esteban la interrumpió. No digas nada. No mereces una explicación más. Ni una sola. Se dio la vuelta, salió de la cabaña y no volvió a mirar atrás. Caminó hasta su coche, cerró la puerta, respiró hondo. Sintió cómo el aire volvía a entrar a sus pulmones como no lo hacía desde hacía meses. Tenía el corazón hecho pedazos, pero por fin, después de todo, sabía exactamente lo que tenía que hacer.
Esteban llegó a casa pasadas las 2 de la tarde. Cerró la puerta con calma, sin hacer ruido. No quería despertar sospechas, aunque en el fondo ya no tenía nada que esconder. Lo había visto todo. Lo había escuchado. No necesitaba más explicaciones. La traición estaba completa. Ya no era una sospecha. No era una corazonada. Era un hecho. Claro, fuerte, sucio. Se quedó parado unos segundos en la entrada, mirando alrededor. Todo le parecía diferente. La sala, la cocina, las escaleras. El silencio era raro, no porque fuera incómodo, sino porque por fin sentía que era suyo, como si se hubiera sacado un peso enorme de encima. Subió al cuarto de Emiliano. El niño estaba en el suelo, armando un rompecabezas. Lo vio con concentración, mordiéndose el labio, tratando de encajar una pieza. Esteban se agachó y se sentó a su lado. «¿Cómo vas? Ya casi acabo, pero me falta una orilla», respondió sin dejar de mirar las piezas. Esteban lo observó unos segundos. «¿Puedo ayudarte?» «Sí, busca las azules. Son del cielo». Buscaron juntos, en silencio. Durante unos minutos, todo pareció normal. Solo padre e hijo compartiendo un rato. Pero Esteban tenía la mente en otra parte. No sabía cómo decírselo. No sabía si tenía que decirlo. Emiliano era un niño, pero ya no tan chico. Entendía más de lo que parecía. Lo había notado en sus ojos, en sus reacciones, en su forma de hablar cuando hablaban de Karina. El niño había captado todo antes que él. Había sentido que algo no iba bien, y eso lo partía, porque un hijo no debería ser quien tenga que adaptarse a los errores de sus padres. De pronto, Emiliano habló. «Papá, ¿por qué estás triste?» Esteban lo miró con sorpresa. «¿Se me nota?» El niño asintió. «Cuando estás triste hablas más despacio, y te quedas mirando al suelo». Esteban sonrió. «Eres muy listo». «No soy listo. Solo te conozco». Esteban tragó saliva. No quería romperse ahí, frente a él. Así que cambió de tema. «Vamos a pedir pizza hoy. Tú eliges el sabor». Emiliano se emocionó. «¿Pepperoni con piña?» «Pepperoni con piña, entonces». Se levantó y bajó a la cocina a hacer la llamada. Karina no estaba en casa. Todavía no regresaba de la cabaña. No sabía si volvería. Y si lo hacía, no tenía claro cómo se iba a dar la despedida. Pero ya no había miedo. Ya no había dudas. Ya no había dolor escondido. Había una decisión tomada. Esa misma tarde, mandó un mensaje al abogado de la familia. No dio muchos detalles. Solo le pidió que redactara un acuerdo para cerrar cualquier vínculo legal con Karina. Ella nunca se había casado con él, pero habían firmado un contrato de sociedad en una de sus marcas. Quería dejar todo claro, sin margen de error. Quería cerrar la puerta con llave y tirar esa llave lejos. A las 6 de la tarde, Karina entró a la casa. Lo hizo como si nada hubiera pasado. Se había cambiado de ropa, se había lavado la cara, incluso llevaba una bolsa de pan dulce en la mano, como si viniera del súper. Esteban estaba en la cocina sirviendo los platos para la cena. Emiliano veía la tele en la sala. Karina saludó con voz suave. «Hola, ya llegué. Traje conchas». Esteban no la miró. «Deja la bolsa ahí. Ya cenamos». «¿Tan temprano?» «Sí». Emiliano tenía hambre. Ella se quedó parada unos segundos. Notó el tono de voz de Esteban. Notó que algo había cambiado. «¿Todo bien?» «Todo está donde debe estar. Eso es lo que importa. ¿Puedo hablar contigo un momento?» «Mañana». «Hoy no». Karina abrió la boca para insistir, pero Esteban la detuvo con una mirada. Firme, directa. No había más espacio para juegos. Ella lo supo. No dijo nada más. Subió a su cuarto con paso lento. Cerró la puerta. Esa noche, Esteban cenó con Emiliano como si fuera un día normal. Vieron una película, se rieron, comieron helado. El niño parecía feliz, más tranquilo, como si por fin sintiera que su papá estaba realmente ahí, con él. Y sí, lo estaba, pero más que nunca. Después de acostarlo, Esteban bajó al estudio. Sacó una caja vieja que tenía guardada desde que Mariana murió. Era una caja de madera con cartas, fotos, papeles. Sacó una hoja en blanco, agarró una pluma y empezó a escribir. No era una carta de despedida, ni un reclamo. Era una liberación, un cierre. Escribió todo lo que había callado durante meses. Lo que sintió al ver a su hijo llorar frente a la basura. Lo que sintió al ver cómo Karina borraba a Mariana pedazo a pedazo. Lo que sintió al ver a Julián besando a la mujer que él pensaba que lo amaba. Llenó 2 hojas completas. Cuando terminó, dobló el papel, lo metió en la caja y la cerró. No iba a entregarla, solo necesitaba sacarlo. Necesitaba dejarlo ahí, donde nadie lo pudiera cambiar. Subió al cuarto. Karina estaba en la cama, despierta, mirando el techo.
Se había quitado el maquillaje. Tenía el cabello recogido. Cuando él entró, se incorporó un poco. ¿Podemos hablar ahora? Esteban se quedó de pie en la puerta. No hay nada que hablar. Solo vine por una cobija. Por favor, solo quiero explicarte. ¿Explicarme qué? ¿Que fue un error? ¿Que no fue planeado? ¿Que no significó nada? Ella bajó la mirada. No sé qué decirte. Entonces no digas nada. Ya todo está claro. Karina se puso de pie. Caminó hacia él, con las manos temblando. No quería que pasara así. De verdad, me sentía sola. Tú estabas lejos. Siempre estabas pensando en Mariana. Y yo, Julián fue un escape. ¿Y mi hijo también te hacía sentir sola? Porque a él lo ignoraste desde el primer día. Karina no respondió. Esteban la miró sin rencor, sin odio, solo con cansancio. Vas a recoger tus cosas. Te vas a ir. No vas a volver a pisar esta casa. Y si me niego, entonces yo mismo te saco. Tengo testigos. Tengo pruebas. No quiero hacer esto sucio, Karina. Pero si me obligas, lo haré. Ella lo miró con los ojos llorosos, pero ya no le creyó. Esa mirada ya no le movía nada. Solo la veía como lo que era, una mentira bien disfrazada. Ella asintió. ¿Puedo irme mañana en la mañana? Tienes hasta las 9. Luego no te quiero ver aquí. Salió del cuarto sin decir más. Esteban fue al sofá del estudio. Se acostó ahí, cubierto con la cobija. Cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo pudo descansar. No profundamente, no en paz, pero al menos con la certeza de que había terminado con la mentira. Ya no había espacio para máscaras. Al día siguiente, Karina se fue sin despedirse. Llevó 2 maletas, bajó en silencio. Salió en un coche que pidió por aplicación. Esteban miró por la ventana. No hizo ningún gesto. Solo se quedó quieto, como quien observa que por fin salió la tormenta. Emiliano bajó después. Lo vio solo en la cocina. ¿Ya se fue? Esteban asintió. ¿Va a volver? No. ¿Y Julián? Esteban se agachó. Lo miró a los ojos. Tampoco. ¿Por qué? Esteban dudó un segundo. Porque los 2 me fallaron. Y a ti también. Emiliano no preguntó más. Solo se acercó y lo abrazó. Un abrazo largo, fuerte, de esos que dicen todo sin hablar. Esteban lo rodeó con los brazos. Y ahí, en ese momento, entendió que ya no había nada más importante. Ya no necesitaba explicaciones. Ya no necesitaba venganza. Solo necesitaba a su hijo. Y eso era más que suficiente. Esteban pensó que, con Karina fuera de la casa, todo estaría más tranquilo. Pero no fue así. En las primeras 24 horas después de que ella se fue, comenzaron los rumores. Gente de la empresa empezó a escribirle mensajes raros. Uno de los socios lo llamó directamente para preguntarle si era cierto que Karina había renunciado porque él la había maltratado emocionalmente. Otro, más imprudente, le dijo que Karina había comentado que su relación con Esteban había sido tóxica desde el principio. Esteban colgó sin responder. No podía creerlo. No solo lo había traicionado con su mejor amigo, sino que ahora estaba intentando voltear la historia, presentarse como la víctima, como si ella hubiera sido la que salió herida, como si él fuera el culpable de todo. Apretó el celular en la mano. Ya no tenía dudas. Karina no se iba a ir en silencio. Iba a hacer ruido. Iba a arrastrar a quien se dejara. Iba a usar su cara bonita, sus palabras bien armadas, su estilo calculado. Así era ella. Si no podía salirse con la suya, al menos quería quedar bien parada. Esteban respiró hondo. No era de los que andaban exponiendo su vida privada, pero esta vez no lo iba a dejar pasar. No iba a permitir que ella manchara su nombre. No después de todo lo que había hecho. Decidió enfrentarlo, directamente, sin rodeos. La noche del viernes, Karina fue invitada a una cena de empresarios donde solía acompañarlo a él. Era un evento elegante, con gente importante, periodistas, directivos, socios. Supuestamente, iba como una representante de la marca que alguna vez había trabajado con él. Esteban lo supo, porque uno de los organizadores, que aún le tenía lealtad, lo llamó para advertirle. Ella va a ir, Esteban, y dice que va a dar un pequeño discurso de cierre. Vas a quedar como el que la abandonó. Esteban colgó sin decir palabra. Fue directo a su estudio, abrió su laptop y conectó el celular. Reprodujo el audio de la llamada de Julián. Luego abrió el video de la cabaña. No necesitaba mostrarlo todo, solo un fragmento. Unos segundos bastaban. Su cara, su voz, su traición. Copió todo a una USB. Se puso un saco negro, una camisa blanca y subió al coche. Llegó al evento a las 9 de la noche. Cuando entró, varias cabezas se voltearon. Algunos lo saludaron con un movimiento de cabeza. Otros fingieron que no lo vieron.
En una esquina, cerca de la barra, estaba Karina. Vestido negro ajustado, copa de vino en mano, sonrisa lista. Estaba rodeada de gente. Reía, hablaba, jugaba con su cabello. Esteban caminó directo hacia el organizador. Le pidió el micrófono. El hombre dudó, pero accedió. Conocía a Esteban desde hacía años. Si pedía la palabra, algo importante iba a decir. Subió al pequeño escenario donde había un proyector listo para la presentación de la noche. Habló con calma, sin gritar, sin coraje. Buenas noches. Disculpen que interrumpa un momento, pero quiero compartirles algo personal. No suelo hablar de mi vida privada, y mucho menos en público, pero me veo en la necesidad de hacerlo, porque últimamente algunas personas han estado diciendo cosas sobre mí, cosas que no son ciertas, mentiras disfrazadas de historias bonitas. Karina, al escucharlo, giró hacia el escenario. Su sonrisa se borró. Esteban siguió. Durante meses, confié en alguien. Le abrí la puerta de mi casa, de mi vida, de mi familia. Pensé que compartíamos un proyecto, que queríamos lo mismo. Me equivoqué. Esa persona no solo traicionó mi confianza, también intentó borrar el recuerdo de alguien que ya no está, alguien que sigue presente todos los días en mi hijo. Algunos ya sabrán a quién me refiero, otros, no. Pero lo importante no es el nombre, es la verdad. Tomó la USB y la conectó al proyector. En la pantalla gigante apareció el video. No duraba más de 15 segundos, solo lo necesario. Julián diciendo, necesito verte, no después de lo que pasó ayer. La imagen era clara, la voz también. Nadie hizo ruido, nadie se movió. Cuando terminó, Esteban desconectó la USB, guardó el dispositivo en su saco y bajó del escenario. Caminó hacia la salida sin mirar atrás. Karina seguía en el mismo lugar, pálida, con la copa en la mano temblando. Nadie le dijo nada, nadie la tocó, nadie la consoló. En la puerta, Esteban se detuvo un segundo. No me importa lo que digas de mí, pero no vuelvas a mencionar a mi hijo, ni a mi esposa, nunca más. Salió del lugar, subió a su coche, encendió el motor. Sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, alivio. Esa noche, cuando llegó a casa, Emiliano ya dormía. Se metió a su cuarto, lo miró un rato. Estaba arropado, con una pierna fuera de la cobija y la camiseta doblada hacia un lado. Se agachó, le acomodó la ropa y le besó la frente. Luego fue a su cuarto. Se quitó el saco, la camisa. Se acostó sin prender la tele. No hizo falta música, ni luz, ni ruido. Solo cerró los ojos. Por fin, todo había salido a la luz. Ya no había máscaras. Ya no había mentiras. Solo quedaba él, su hijo, y el recuerdo intacto de la mujer que lo había amado de verdad. La casa estaba en silencio. Parecía tranquila, pero por dentro, todo estaba tenso. El aire se sentía distinto, como cuando algo está por reventar. Eran las 8:15 de la noche. Emiliano estaba en su cuarto, con la luz apagada, fingiendo dormir. No tenía sueño. Estaba inquieto. Desde la noche anterior, sentía que algo raro pasaba. No era la primera vez. Ya había sentido esa misma presión otras veces, cuando escuchaba a Karina decir cosas bajito, o cuando su papá llegaba con cara triste. Pero esa noche era diferente. Lo sabía. Tenía un presentimiento en el pecho que no lo dejaba quedarse quieto. Afuera del cuarto, las voces subían de tono. Primero se escuchaban bajito, luego más fuerte. Después, ya no eran solo palabras. Era discusión, era dolor, era verdad. Esteban estaba en la sala, de pie, frente a Karina. Ella había regresado sin avisar, exigiendo hablar. Se metió a la casa con la llave que aún tenía, como si nada. Pensó que podía arreglarlo todo, que si hablaba lo suficiente, si lloraba un poco, si decía las palabras correctas, Esteban iba a perdonarla. Pero no fue así. No tienes derecho a aparecerte aquí, le dijo él, sin levantar la voz, pero firme. Tengo derecho a defenderme. No voy a dejar que me hundas. Te hundiste sola, Karina. Todo lo que hiciste lo grabaste tú con tus actos, no yo. Ella cruzó los brazos, molesta. ¿Y eso qué? ¿Ahora quieres hacerte el santo? Tú también fuiste frío. Tú también me hiciste sentir sola. Siempre con tu pasado, con tu duelo, con tu hijo. Todo giraba alrededor de él. Esteban dio un paso hacia ella. Mi hijo. ¿Te molesta que haya girado mi vida alrededor de mi hijo? Karina se mordió el labio. Se estaba descontrolando. Ya no actuaba. Ya no hablaba como antes. Ahora decía lo que realmente pensaba. Claro que me molesta. No vine a esta casa para ser niñera. Yo quería una vida de pareja. Y lo único que recibí fue un niño triste.
una casa llena de fotos de una muerta y un hombre que no sabía en qué año vivía. Esteban apretó los puños. Cállate. No vuelvas a hablar de ellos así. ¿Por qué? ¿Te duele? ¿Te molesta que diga la verdad? No estás diciendo la verdad. Estás escupiendo tu veneno. Karina se rió. Una risa seca, fea. No me hagas reír. Desde que llegué, ese niño fue un estorbo. Siempre con su carita de pobrecito. Siempre queriendo atención. No me aguantaba estar cerca de él. Ni siquiera sabía cómo hablarle sin que se pusiera a llorar. Y tú lo veías como si fuera un ángel, un santo. Esteban la miró con rabia. Te juro por lo que más quieras, que si no sales de esta casa en este momento, te saco yo. No te vuelvo a dejar acercarte a él. No te lo voy a permitir. ¿Ah, sí? ¿Y cómo vas a evitarlo? ¿Lo vas a encerrar? ¿Le vas a decir que la mala soy yo? Ya lo hiciste, ¿no? Seguro le llenaste la cabeza de cosas. Esteban negó con la cabeza. No hace falta que le diga nada. Él lo sintió desde el primer día. Sintió que no lo querías. Sintió que lo mirabas con fastidio. Y tú ni siquiera lo notaste. Karina se quedó callada por un momento. Luego alzó la voz, furiosa. Pues sí me fastidiaba. Sí me molestaba tener que cargar con algo que no era mío. Yo no pedí eso. Yo quería estar contigo, no con un niño que lloraba por su mamá todos los días. En ese momento, Esteban dio un paso al frente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de tristeza, eran de impotencia, de rabia. No hables de Mariana, no hables de Emiliano, no te atrevas. Ella lo miró con una sonrisa sarcástica. ¿Y qué vas a hacer si lo hago? ¿Golpearme? ¿Vas a mostrar ese lado tuyo también? No, Karina. Lo único que voy a hacer es asegurarme de que no vuelvas a acercarte a ninguno de los dos. Nunca. Karina se quedó callada. La respiración le temblaba. Se notaba que quería seguir, pero también se notaba que sabía que había perdido, que ya no tenía forma de manipular nada. En ese momento, se escucharon pasos suaves bajando las escaleras. Ambos voltearon al mismo tiempo. Emiliano estaba ahí, en pijama, parado en la esquina, con los ojos rojos y la cara pálida. Había escuchado todo, cada palabra. Esteban se le acercó rápido. «Hijo, ¿qué haces despierto?» Emiliano no dijo nada, solo lo miró. «¿Escuchaste?», preguntó sin terminar la frase. El niño asintió con la cabeza, muy despacio. Karina bajó la mirada. Por primera vez se notaba que se sentía avergonzada, pero ya era tarde. Emiliano se giró sin decir una sola palabra y subió las escaleras corriendo. Cerró la puerta de su cuarto. Esteban sintió que el alma se le rompía. Subió detrás de él. Golpeó la puerta suavemente. «Emi, soy yo. Ábreme, por favor». Desde adentro no hubo respuesta. «Hijo, solo quiero hablar contigo. Solo quiero explicarte. Por favor». Esteban se quedó allí, pegado a la puerta, esperando. Pasaron 5 minutos, luego 10. Nada. De pronto, escuchó que la puerta se abría despacio. Emiliano estaba ahí, con la cara llena de lágrimas, pero sin decir una palabra. Esteban lo abrazó de inmediato, fuerte, con el corazón en la garganta. «Perdóname, hijo. Perdóname por todo esto. No debiste escuchar eso. No debiste vivir esto». Emiliano se agarró a él como si tuviera miedo de que se lo llevaran. Esteban lo levantó en brazos como cuando era más pequeño. Lo llevó a la cama, lo arropó, le acarició el cabello. «Ella no va a volver, lo prometo. Nadie va a volver a hablarte así. Nadie va a hacerte daño otra vez». Emiliano lo miró con los ojos abiertos, pero ya no lloraba. Solo parecía agotado, cansado, destrozado por dentro. «¿Y si vuelve? No va a volver. ¿Y si me la encuentro un día? ¿En la calle o en la escuela?» Esteban pensó la respuesta con cuidado. «Si algún día pasa, me llamas, me buscas, me escribes, y yo llego. Siempre voy a llegar». El niño cerró los ojos. Asintió. Esteban se quedó ahí, sentado a su lado, hasta que se quedó dormido. Cuando bajó, Karina ya no estaba en la sala. Se había ido. Por fin, sin decir nada más, sin cerrar la puerta, sin disculpas, solo desapareció. Esteban miró el espacio vacío donde había estado, y supo que ese era el final que se merecía. Sin aplausos, sin explicaciones, solo un silencio definitivo. El silencio que deja a la gente que nunca debió llegar. Amaneció nublado, con el cielo encapotado y el aire más frío de lo normal. Esteban se despertó sobresaltado. No fue por un ruido ni por alguna pesadilla. Fue esa sensación en el pecho, un presentimiento que no sabía explicar. Se incorporó de golpe, miró la hora. Eran las 6:15 de la mañana. Todo estaba en silencio. Demasiado. Caminó directo al cuarto de Emiliano. Abrió la puerta con cuidado.
La cama estaba tendida, vacía, el cuarto en orden, todo en su lugar, menos él. Al principio pensó que tal vez había bajado a la cocina. Corrió escaleras abajo, lo llamó. Nada. Revisó la sala, el patio, el baño. Nada. Abrió la puerta del jardín. Gritó su nombre. Nada. El corazón se le aceleró. El pecho le empezó a doler. Subió otra vez. Revisó debajo de la cama, el closet, incluso el baño. Ni una señal. Fue a la entrada de la casa. Las llaves de repuesto que estaban colgadas junto a la puerta ya no estaban. Una de las chamarras del perchero tampoco. Abrió la puerta de nuevo. La calle vacía. Se le vino el mundo encima. «¡Emiliano!», gritó con fuerza, saliendo sin pensar si llevaba el celular, cartera o zapatos adecuados. Solo corrió. Miró a todos lados. Caminó una cuadra, luego otra. Preguntó al vecino que salía a pasear a su perro si había visto a un niño solo. Nada. Caminó al parque que estaba a 3 calles. Nada. Le escribió a la niñera. Le llamó. No sabía nada. Su respiración se hizo pesada. El miedo ya no era solo mental. Era físico. Lo sentía en los músculos, en el estómago, en las manos temblorosas. No, 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 repetía mientras regresaba corriendo a casa para tomar las llaves del coche. Encendió el motor con las manos frías. Salió disparado hacia la escuela. Aunque no era día de clases, algo le dijo que fuera. Recorrió las calles con los ojos abiertos, pegados al vidrio. Miraba banquetas, puertas, paradas de autobús, tiendas. Nada. El auto se sentía más pequeño con cada kilómetro. Llegó a la escuela, cerrada, el portón con candado. Dio una vuelta alrededor del edificio. No había rastro de él. Entonces pensó en la plaza donde solían ir los 3, cuando Mariana aún vivía. Antes del hospital, antes de las visitas al doctor, antes de que todo cambiara. Era un parque con bancas de madera, juegos viejos y un kiosco en el centro. Se estacionó mal, dejó el coche con las luces encendidas, bajó y cruzó corriendo el pasto húmedo. Y ahí estaba, sentado en una banca, solo, con la capucha puesta, abrazando la caja de recuerdos de su mamá. Esteban se quedó quieto, se le aflojaron las piernas, caminó despacio, sin hacer ruido. Cuando estuvo a unos pasos, Emiliano levantó la mirada. Tenía los ojos llorosos. «¿Por qué te fuiste así?», le preguntó Esteban con la voz temblorosa. «No quería verte triste. Hijo, me pusiste a temblar. No sabía dónde estabas. Pensé lo peor». Emiliano bajó la cabeza. «No quería hacerte daño. Solo necesitaba estar con ella». «¿Con quién?». «Con mamá. Aquí veníamos los 3, ¿te acuerdas? Aquí me empujabas en los columpios y ella nos tomaba fotos. Aquí comíamos paletas y tú te enojabas porque me chorreaba la ropa». Esteban se agachó frente a él. Lo miró a los ojos. «Claro que me acuerdo. Yo también pensé en eso. Yo también la extraño. Mucho». Emiliano lo miró. Las lágrimas bajaban sin prisa. «Anoche escuché todo. Escuché lo que ella dijo de mí. Que era un estorbo. Que no me aguantaba». «Eso no es verdad», dijo Esteban rápido. «Sí lo es», lo dijo, con su boca. «Sí lo dijo, pero no es verdad. Lo que diga alguien así no tiene valor. Lo que importa es lo que tú eres. Y tú eres mi hijo, lo mejor que tengo, lo que me queda de Mariana, lo que me despierta todos los días, lo que me hace seguir. No dejes que las palabras de una persona vacía te cambien. Tú no eres lo que ella dijo. Entonces, ¿qué soy? Eres lo que tu mamá siempre quiso que fueras. Un niño fuerte, noble, bueno. Uno que va a crecer rodeado de amor, no de mentiras. Uno que va a tener una vida distinta». Esteban lo abrazó. Lo sintió pequeño, frágil, pero también valiente. Ese niño había visto y escuchado cosas que ningún niño debería vivir. Pero ahí estaba, de pie, luchando por entender un mundo que muchas veces ni los adultos entienden. «Perdóname por todo», dijo Esteban sin soltarlo, «por haber traído a alguien así a nuestras vidas, por no ver lo que tú ya veías, por no haberte protegido mejor. No quiero que vuelvas a dejarme solo», dijo Emiliano en voz bajita. «No voy a hacerlo, te lo juro. Pase lo que pase, siempre vamos a estar juntos». Se quedaron así, abrazados, en medio del parque, sin importar el frío, sin importar la gente, sin importar nada más. Después, Esteban lo cargó como cuando era pequeño. Lo llevó al coche, le puso el cinturón, le acarició el cabello. «¿Quieres que pasemos por chocolate caliente?». Emiliano sonrió apenas, con bombones, con muchos bombones. Mientras manejaban de regreso, Esteban pensaba en lo cerca que estuvo de perderlo, no solo físicamente, emocionalmente, en lo que Karina había provocado, en lo que él permitió que pasara, pero también pensaba en lo que podía reconstruir.
en lo que podía sanar, en todo lo que todavía estaba a tiempo de recuperar. Llegaron a casa. Emiliano subió a cambiarse. Esteban entró al cuarto y encontró el dibujo de la familia pegado en la pared. Mariana, Emiliano, él, sonrientes, con nubes azules arriba y un sol amarillo enorme en la esquina. Y en medio, un letrero pintado con letra temblorosa que decía: «Siempre juntos». Se le llenaron los ojos, pero esta vez no lloró de dolor. Lloró con esperanza, porque aunque el camino había sido duro y las heridas seguían abiertas, sabía que mientras su hijo lo tuviera cerca, iban a salir adelante, juntos, como siempre debió ser. Karina siempre fue experta en caer parada. Desde joven aprendió a moverse entre la gente con sonrisa falsa, palabra exacta y paso seguro. Supo cómo abrirse camino en lugares donde no la conocían, cómo entrar en ambientes que no eran suyos y hacerlos parecer parte de su mundo. Tenía un don para parecer confiable, brillante, interesante. Era el tipo de persona que sabía qué decir, cuándo decirlo y a quién decírselo. Pero esta vez no estaba lidiando con rumores. Esta vez no era un malentendido. Esta vez no bastaba con echarle la culpa al otro y fingir inocencia. Todo había quedado expuesto, y no por alguien vengativo o celoso, no por alguien ardido, por Esteban. Y eso, para muchos, fue suficiente para que dejaran de creerle. A la mañana siguiente de su última discusión en la casa, Karina intentó regresar a su rutina como si nada hubiera pasado. Se despertó en el departamento que le prestó una amiga. Se maquilló, se vistió como siempre, y salió con el mismo aire elegante de todos los días. Su plan era sencillo: ir al brunch con sus conocidos, contar su versión antes de que el video circulara más de la cuenta, y acomodarse de nuevo en el lugar que tanto le costó construir. Llegó al restaurante de moda, donde antes la saludaban por su nombre y le guardaban mesa sin reserva. Esta vez, el mesero le pidió que esperara unos minutos. La miró con una sonrisa cortés, pero sin esa atención especial a la que estaba acostumbrada. Karina se sentó en la barra, sacó su celular y empezó a revisar sus redes. Mensajes sin responder, un par de reacciones en sus historias, pero menos de lo normal, mucho menos. A los 10 minutos, por fin se acercaron 3 conocidas del medio, empresarias, influencers, mujeres con las que había compartido eventos, marcas, colaboraciones. Sonrieron con educación, pero sin calidez. Una de ellas le dio un abrazo corto, otra ni la tocó. «¿Cómo estás?», le preguntó una, bajando la voz. «Bien», respondió Karina. «Mucha gente anda hablando cosas que no son ciertas, pero aquí estoy. Todo se va a aclarar». Las otras 2 se miraron. Una carraspeó. «Karina, no es por ofender, pero el video es claro. ¿Y ustedes creen todo lo que ven en un video sin contexto? ¿Ustedes me conocen o no?». «No se trata de eso», dijo la tercera. «Se trata de que no podemos involucrarnos en algo tan delicado. Tú sabes cómo es esto. Las marcas, los clientes». Karina se quedó helada. «¿Estás diciendo que me van a cerrar la puerta por una historia mal contada? Nadie quiere quedar mal con Esteban, Karina. Tú sabes lo que representa en este círculo. Él no es cualquiera. Tiene nombre, tiene respeto, y nadie quiere verse mezclado en esto». Karina se puso de pie. La silla hizo un ruido seco al raspar el piso. «Gracias por dejarme claro dónde estoy parada», dijo con la voz firme, pero los ojos vidriosos. Salió del lugar sin mirar atrás. En el camino a casa, llamó a 2 agencias con las que tenía contratos de colaboración. Una no le respondió. La otra la atendió una asistente que le dijo que la persona encargada ya no se encontraba disponible. Al llegar al departamento, abrió su laptop y entró a su correo. 3 mensajes nuevos. Uno era de una marca de maquillaje con la que tenía un acuerdo de imagen. Le avisaban que por motivos de reputación habían decidido cancelar la campaña. El segundo mensaje era de una boutique que le pedía que retirara las fotos donde apareciera usando su ropa. El tercero era de un programa de televisión donde iba a ser entrevistada la siguiente semana. «Hemos decidido reagendar la entrevista. Te avisaremos si surge una nueva fecha». Cerró la computadora con rabia. Se quitó los tacones y los aventó contra la pared. Se arrancó los aretes. Caminó de un lado a otro del departamento. No podía creerlo. Todo se estaba desmoronando. No por un error. No por una pelea. Por una verdad. Por una maldita verdad que ya no podía ocultar. Su celular vibró. Era un número que no reconocía. Contestó. «¿Karina Sánchez?» «Sí, ¿quién habla?» «Soy Marta, de Relaciones Públicas de un evento empresarial. Queríamos avisarte que tu participación en la mesa de mujeres líderes ha sido cancelada». «¿Por qué?».
Preguntó de inmediato. Por la polémica reciente. Preferimos mantener el ambiente neutro. Gracias por tu comprensión. Colgaron. Karina se quedó ahí, con el celular pegado al oído, aunque la llamada ya había terminado. Se sentó en el sillón. Se cubrió la cara con las manos. Por primera vez en años, no sabía qué hacer. No sabía a quién acudir. No sabía cómo revertirlo. Intentó llamarle a Julián. 2 veces. No respondió. La tercera vez, la llamada ya no entró. Le había bloqueado. Eso le dolió más que todo. Más que los contratos cancelados. Más que las amigas hipócritas. Más que el video. Julián, el que tanto le insistió. El que la convenció de seguir viéndose. El que le decía que Esteban estaba atrapado en el pasado. Él fue el primero en soltarla cuando las cosas se complicaron. El primero en esconder la cara. Lloró. Lloró con rabia. Con impotencia. Con ese vacío que queda cuando ya no queda nadie. Pensó en escribirle a Esteban, pero sabía que no lo iba a leer. Sabía que ya no había nada que pudiera decir. Él no necesitó gritar. No necesitó armar un escándalo. Solo mostró la verdad. Y la verdad se encargó del resto. Esa noche, Karina se quedó sola. No salió. No publicó nada. No contestó mensajes. No prendió la tele. Se quedó mirando el techo del departamento prestado, con la certeza de que, esta vez, no iba a haber salvavidas. Esta vez, nadie la iba a levantar. Porque todo lo que había construido estaba hecho con mentiras, con apariencias, con juego sucio. Y cuando eso se rompe, no se reconstruye, se entierra. Esteban no tenía ganas de verlo. No sentía curiosidad, ni deseo de venganza, ni la necesidad de gritarle todo lo que traía atorado. No, solo quería terminar, dar el último paso, quitar esa última piedra del camino, cerrar la puerta con él, pero bien cerrada, sin dejar espacio para dudas, ni resentimientos guardados, ni palabras no dichas. Era viernes por la tarde cuando tomó el coche. No le avisó, no le escribió. Solo manejó directo a la oficina donde sabía que Julián seguía trabajando, en el mismo despacho donde habían empezado juntos, años atrás, cuando los dos soñaban con construir algo grande. A esas alturas, Julián ya había intentado llamarlo 2 veces. Primero, apenas se hizo público el video. Luego, después del escándalo en la cena empresarial. Pero Esteban no contestó. No era momento de hablar por teléfono, ni de mandar mensajes. Si iba a enfrentarlo, iba a hacerlo como se hacen las cosas serias, de frente. Llegó, estacionó el coche, subió por el elevador. La recepcionista lo reconoció de inmediato y lo dejó pasar sin preguntar. En ese edificio, su nombre aún tenía peso. Caminó por el pasillo largo hasta el fondo, donde estaba la oficina de Julián. La puerta de cristal estaba entreabierta. Tocó una vez. Julián levantó la vista. Se quedó congelado. Esteban no esperó invitación. Entró. Cerró la puerta. Se paró frente a él. No lo saludó. No lo insultó. No lo interrumpió. Solo lo miró. Julián se puso de pie. Esteban, no esperaba que vinieras. Ya lo noté, respondió con frialdad. Escucha. No vine a escuchar. Vine a hablar. Y no va a durar mucho. Julián bajó la mirada. Asintió. Se sentó. Esteban también se sentó. Cruzó las manos sobre las piernas y lo miró directo. ¿Sabes qué es lo más cabrón de todo esto? Preguntó sin tono agresivo, solo con cansancio. Que no me sorprende. Me duele, sí, pero no me sorprende. Porque tú siempre fuiste así. Discreto, amable, leal, según tú. Pero siempre en la sombra. Siempre cuidando tu imagen. Siempre callando lo que realmente pensabas. Julián no decía nada. Esteban continuó. Lo peor no fue que te metieras con Karina. Lo peor fue que lo hiciste sabiendo que yo estaba roto. Que estaba intentando reconstruirme, que tenía un hijo que apenas estaba volviendo a reír, que estaba luchando cada día por no caerme. Fue un error, dijo Julián apenas. ¿Un error? No, Julián. Un error es dejar el gas abierto. Lo tuyo fue una decisión. Y no solo una vez, varias. No fue algo que pasó, fue algo que elegiste hacer. Y cada vez que lo repetiste, sabías lo que estabas rompiendo. Julián se frotó la cara. No hay forma de que te pida perdón por eso. No tengo cómo justificarlo. Solo me dejé llevar. Me sentía solo. Y Karina estaba ahí. Hablábamos mucho. Tú estabas distante. ¿Y eso qué? ¿Te daba derecho a meterte con ella? ¿A venir a mi casa y abrazarme mientras te acostabas con la mujer que yo pensaba que me estaba ayudando a salir adelante? Julián apretó la mandíbula. Tenía los ojos húmedos, pero no lloraba. Lo lamento. Te lo juro. Todos los días me despierto con eso en la cabeza. Qué bueno. Porque yo me despertaba con la imagen de Mariana muriéndose en una cama,
con mi hijo llorando en la escuela, y aún así no traicioné a nadie. No busqué consuelo en lugares sucios. Me tragué el dolor, lo viví solo. Y tú, que eras mi hermano, tú fuiste parte de lo que más daño me hizo después de todo eso. Julián bajó la mirada. No quiero justificarme, solo quiero decirte que, si pudiera borrarlo, lo haría. Esteban negó con la cabeza. No puedes, y aunque pudieras ya no me importa. No vine a reclamarte, no vine a humillarte, vine a cerrar esto. Aquí, ahora, para siempre. Julián lo miró con el ceño fruncido. ¿Cerrar qué? Nuestra historia, nuestra amistad, lo que fuimos. Ya no eres parte de mi vida. No te odio, pero ya no te quiero cerca. Ni de mí, ni de mi hijo. Nunca más. Julián se quedó en silencio. No sabía qué decir. Esteban se puso de pie. Caminó hacia la puerta. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Julián de pronto. Esteban volteó. ¿Qué? ¿De verdad crees que Karina me quiso alguna vez? Esteban lo pensó por un segundo. No, te usó, igual que a mí, solo que tú no te diste cuenta. Julián bajó la cabeza. Esteban lo miró por última vez. Cuídate, no por mí, por ti, y no vuelvas a buscarme. Salió de la oficina con paso firme. Sintió que el aire pesaba menos, como si por fin hubiera soltado una mochila que venía cargando sin darse cuenta. No miró atrás, no lo necesitaba. Julián, como Karina, ya formaban parte de otro capítulo, uno cerrado, terminado, y ahora, lo único que quedaba por escribir era el final de verdad, el que él y Emiliano merecían. La casa ya no era la misma, no porque hubiera cambiado de muebles o porque Esteban la hubiera remodelado. Era distinta por dentro. Se sentía más ligera, más tranquila, más real. No se escuchaban peleas, ni pasos de alguien que no quería estar ahí. No había silencios forzados, ni miradas fingidas. Solo estaban ellos dos, padre e hijo, aprendiendo a respirar de nuevo. Pasaron 2 semanas desde que Karina desapareció por completo. No volvió a llamar, no mandó mensajes, no tocó la puerta. Esteban se aseguró de cambiar chapas, de borrar números, de bloquear todos los caminos que pudieran conectarlos otra vez. Julián tampoco volvió a aparecer. No se cruzaron ni por casualidad, como si el universo supiera que ya no había nada que decir. Esteban empezó a levantarse más temprano. Preparaba el desayuno antes de que Emiliano bajara. Pan tostado, huevo, fruta, a veces hotcakes. El niño se sentaba a la mesa en pijama, despeinado, con los ojos hinchados de sueño, y le decía gracias bajito antes de empezar a comer. No necesitaban hablar mucho. El ambiente se llenaba solo con el sonido de los cubiertos, el canto de los pájaros afuera, y uno que otro ¿me pasas la leche?, que Emiliano decía con voz bajita. A veces Esteban lo dejaba en la escuela y lo miraba entrar por la reja con la mochila más grande que su espalda. Lo veía saludando a sus amigos, hablando bajito, riéndose con esa risa tímida que había recuperado poco a poco. Otras veces, el mismo Emiliano le decía que podía irse, que no hacía falta que lo acompañara hasta el salón. «Ya estoy grande, papá», le decía. Esteban se reía. «Todavía no tanto», le respondía. Por las tardes iban al parque, jugaban fútbol, comían nieve, se sentaban en la banca donde Mariana solía leer mientras ellos corrían. A veces, Esteban le contaba historias de ella. No como antes, cuando todo era dolor. Ahora lo hacía con una sonrisa, con recuerdos. ¿Sabías que a tu mamá le daba miedo volar? ¿En avión? Sí, siempre se agarraba del brazo del que fuera junto a ella. Incluso una vez, en un viaje a Cancún, se le clavaron las uñas a una señora que no conocía. Emiliano se reía con la cabeza hacia atrás. ¿Y qué hizo la señora? La abrazó. Le dijo que no se preocupara, que seguro el piloto era bueno. ¿Y lo era? Sí. Llegamos sin problema. Pero tu mamá no volvió a subirse a un avión. Se quedó en tierra firme. A Emiliano le gustaba escucharlo. Ya no lloraba cuando hablaban de ella. Ahora preguntaba más. Quería saber cómo hablaba, qué decía cuando se enojaba, cuál era su comida favorita. Las enchiladas verdes, respondía Esteban sin dudar. Pero les ponía tanta crema que ya ni sabían a chile. Emiliano se imaginaba todo. Su voz, su risa, sus gestos. Armaba la imagen de su mamá con cada pedacito que le contaba su papá. Un día, mientras veían una película en el sillón, Emiliano preguntó algo que lo dejó sin palabras. ¿Tú crees que mamá estaría orgullosa de nosotros? Esteban lo miró. ¿Nosotros? Sí, de cómo hemos salido adelante, de que ahora nos llevamos bien, de que no nos dejamos. Esteban lo abrazó, lo atrajo contra su pecho. No lo creo, estoy seguro.
Ella está feliz. Donde esté, debe estar sonriendo. Pasaron los días. Una tarde, Esteban llegó a casa con una caja mediana. La puso en el centro de la sala. Emiliano la miró con curiosidad. ¿Qué es? Vamos a hacer algo nuevo. ¿Una sorpresa? Algo así. Abrió la caja. Dentro había materiales de pintura, pinceles, lápices de colores, cartulinas, una cámara instantánea. Vamos a llenar las paredes vacías de esta casa, con nuestros recuerdos, con lo que somos, con lo que viene. Emiliano sonrió. ¿Podemos poner dibujos? Podemos poner lo que quieras, lo que te haga feliz. Y así empezaron. Pusieron fotos que tenían guardadas desde hace años. Dibujos de Emiliano. Frases que inventaban. Hasta una cartulina con las reglas de la casa, escritas con plumón morado. Regla mula 1. Siempre decir la verdad. Regla mula 2. Nunca irse sin despedirse. Regla nula 3. Cuidar el corazón del otro. Esteban la leyó en voz alta y le revolvió el cabello al niño. Esta última la escribiste tú, ¿verdad? Emiliano sonrió. Sí, porque los corazones se rompen si no los cuidas. Esa noche, cuando Emiliano ya dormía, Esteban bajó al estudio. Sacó una caja que no había tocado desde el día que Karina se fue. Dentro estaba la carta que le escribió a Mariana. No la había vuelto a leer. La sacó, la sostuvo en las manos por unos segundos y luego la volvió a guardar. No necesitaba abrirla. Ya no. Lo que tenía que decirle ya lo había dicho con hechos, con cada paso que daba junto a su hijo, con cada cosa que reconstruía, con cada espacio de la casa que ahora se sentía hogar. Caminó por la sala, miró las fotos nuevas en la pared. Una de Emiliano con helado embarrado en la cara, otra de él empujándolo en el columpio, una selfie de los dos en el sofá con las cobijas hasta el cuello, y ahí, al centro, una foto enmarcada que siempre había estado. Mariana, sonriente, con el cabello al viento, cargando a Emiliano cuando era bebé. Esteban se paró frente a ella, la miró largo rato. Vamos bien, amor, poco a poco, pero vamos. Se fue a dormir con la cabeza tranquila. Por primera vez en años no había pesadillas, no había sobresaltos, solo el sonido suave de la respiración de Emiliano en la habitación de al lado. Un nuevo día se asomaba, y esta vez no era una rutina, era un nuevo comienzo.